¿Y qué opinas de los que creen que solo si pagas impuestos deberías poder votar? Es un debate interesante. ¿Para quién consideras que son los impuestos? Porque llevo un punto, o sea, desde que tengo marca personal conozco a bastante gente con bastante pasta y no paga impuestos en España ni Dios. No. Si el dinero es libertad y te quitan la mitad, está respondido. Entonces, ¿crees que nos van apretando como un mecanismo también de al final, cuanto más impuestos, más dependencia, más control? Totalmente. El que no quiere pagar impuestos en España, ¿cuáles son las opciones más interesantes por lo general? Están hablando de que, como el primer año la deducción por despido no te protege, porque es muy baja, poner un fijo de 7.000 pavos, 7.500. Y volver a los 45 días por año trabajado. ¿A qué te lo vas a pensar antes de contratar? Es como cuando la gente cree que cobra poco, pero en realidad está costando el doble de lo que recibe en el banco. No cobras poco, te quitan mucho. Pero luego hay otro, que es el pobre desgraciado que tuvo la mala suerte de hacerse rico en España, antes de marcharse. Este es el caso que más me llama la atención a mí. Yo no me lo podía creer cuando me lo contaste, pero dale. Bueno, pues grabando. Antes de empezar, este podcast está patrocinado por Primera Impresión, una agencia de marketing y eventos, porque vamos a empezar a hacer eventos presenciales. Y dicho esto, y toca una San Miguel, vamos a brindar, ¿no? Sí, señor, por supuesto. Alex, un placer tenerte por aquí. ¿Cómo es tu apellido, Pedro. Alex? Algarci. Alex Algarci. Que es una especie de nombre artístico, también se ha dicho. ¿Ah, sí? Yo es que te tengo como Alex Fiscalidad o Alex Impuestos, algo así. Lo bueno es que por Algarci no hay nada más en Google, así que bien elegido. Bueno, ¿y qué haces por aquí en territorio confiscatorio? Bueno, estoy de visita. He venido a visitarte a ti, he venido a visitar a mi socio, que lo tenemos por aquí. Y bueno, ya sabes que yo, si no, me escapo para el pueblo y vivo más tranquilo ahí. Bien, sí, no, ya... En tus stories de Instagram se ve que te tira el perrito descalzo. Sí, estar alejado de la sociedad, en el fondo. Sí, porque se va desvirtuando todo un poco por diversas vías, ¿no? Y esa es una de ellas también. O sea, lo comentábamos antes, que el tema es que llevamos ya un rato tomando algo sí. Y ya hemos hablado cositas, ¿no? Pero que Madrid... La cerveza está dura, ¿eh? No, digo, pero que mezclé Madrid y Matrix. Pero que se siente un poco... Te adelantaste. Matrix, ¿no? Sí, lo ves un poco en el caminar de la gente. Yo viví en Londres también, se nota esa energía. Es como una especie de... Voy a empezar fuerte el podcast, pero como una especie de mente colmena, ¿no? Es como que se pierde la individualidad, el tiempo que pierdes desplazándote, el hecho de que estés siempre edificios o bajo tierra... Que bueno, no es tema de fiscalidad, pero ya sabes que a mí me tiras por aquí y ahí voy, ¿eh? Y por tirar por la fiscalidad, y así lo hilamos ya, ¿crees que la presión fiscal que aguanta la gente es parte de esa Matrix? O sea, porque yo al final lo veo, digo, es un sistema que te arrebata tu trabajo, pero que ya no es tu trabajo, es tu tiempo. Porque detrás de ese dinero hay tiempo, que es un recurso finito, que inviertes en conseguir ese dinero. Si el dinero es libertad y te quitan la mitad... Está respondido. Entonces, ¿crees que nos van apretando como un mecanismo también de al final, cuanto más impuestos, más dependencia, más control, ¿no? Totalmente. Sí, no. Al final yo creo que el mindset de la Matrix es no ser consciente de lo que está pasando a tu alrededor. Vivir en piloto automático. Oye, ¿me quitan la mitad de lo que gano? Bueno, pues es que sanidad de carreteras, ¿no? Igual que cambio climático, si estás en contra, tal... esa incapacidad de ver un poquito más allá, de hacerse la segunda pregunta o la tercera pregunta. En plan, ¿y por qué? Y llegas un poquito más atrás. Pero la gente va como los caballos con esto y bueno, es difícil. Además es como que muchas veces han construido identidad conforme a esas ideas o incluso, y por tanto no se pueden bajar de ellas. Y además cuando hablas con ellos, si te ven a ti o a mí o a mi socio, que somos un poquito más libres, eso yo creo que en el subconsciente genera una especie de sensación de necesidad de defenderse y de negar que eso sea tan bueno o de que eso sea posible. Entonces sí, yo creo que la mentalidad de la Matrix está muy unida a las ciudades. Tengo que contarte que este podcast está patrocinado por Revolut, el banco que llevo utilizando durante años y que seguramente ya conoces. La aplicación me parece muy buena, el soporte es totalmente eficiente, te dan acceso a inversiones, es muy intuitiva, tienes herramientas de control de finanzas y todo esto sin sobrecomplicarla, de forma muy intuitiva. Además, acaban de añadir las llamadas cuentas flexibles, que son un producto de inversión alternativo a las cuentas de ahorro tradicionales. Es decir, una forma de hacer crecer tus ahorros. El dinero que metes en la cuenta flexible se automáticamente en fondos del mercado monetario de valores AAA. Esto significa que estamos hablando de deuda de mucha calidad y con mucha liquidez.
No tienes importes mínimos ni máximos y es totalmente líquido, es decir, puedes retirar el dinero, el capital, cuando quieras. Se puede entrar con diferentes divisas y algo muy interesante es que te pagan los intereses de forma diaria. Dicho esto, el capital está invertido y, como es lógico, su valor puede fluctuar y la rentabilidad varía diariamente. Y bueno, al igual que tú, nuestros amigos de Revolut son muy fans de este podcast y por lo tanto podrán disfrutar de hasta un 3,93% TIR en euros. Les dejamos más información en la descripción. ¿Y el perfil tipo de personas que van a dar contigo, al final, qué es el perfil tipo? Digamos, personas que están hasta las pelotas de pagar demasiado. Lo que más, emprendedores digitales, que son los que más fácil lo tienen. Hasta las pelotas está todo el mundo. Sí. O sea, a día de hoy no he conocido a nadie que emprenda o tenga empresas en general que diga que está de acuerdo con los impuestos. Hay quienes lo toleran y hay quienes están hasta los huevos muy abiertamente. Todo el mundo que gana pasta está hasta las pelotas. Sí, correcto. Porque luego la población de a pie muchas veces paga impuestos pero ni se entera porque los paga antes de recibir el dinero. No los ven, claro. Claro, no los ven. Sí, lo hemos hablado un par de veces en este podcast, pero es que... Sí, lo sé, lo dices mucho y sí. creo que es verdad. La gente dice, no, pero además cuando lo has dicho en algún TikTok he ido a ver los comentarios y dicen, este no se entera porque en realidad en la nómina ya sale todo desglosado, el IRPF, lo que me quitan. Y digo, que no te estás enterando, que no es el IRPF. Que para un salario promedio el IRPF no es el problema es un 35% de cotizaciones sociales. Ellos ven el 5% que pagan a cargo del trabajador, no ven el 30% a cargo de la empresa. Que solo ves tú en tu PIG, pero no lo ves en la nómina. Pero luego la solución es bastante... Porque, a ver, la realidad es que tú y yo coincidimos en redes, es verdad, pero coincidimos porque, bueno, yo estaba un poco en esa posición y estaba buscando salida y al final, de alguna forma, te das cuenta, o sea, cuando a la mínima que indagas, que tampoco es tan complicado. O sea, que hay soluciones... Parece que vives en una cárcel, que naciste en España, estás destinado. Incluso a mí me hace gracia el discurso de que le debes a tu país. Y si te vas, eres un traidor porque has vivido y crecido disfrutando. Como si hubieras elegido tú nacer y como si a lo mejor ni has consumido demasiados recursos públicos. O has pagado impuestos para pagar lo tuyo varias y generaciones lo de 4. y de 3 pueblos. Sí, totalmente. Totalmente. Sí que puede ser una cárcel. Puede ser una cárcel en dos circunstancias. Cuando los negocios tienen una base física muy intensa, o cuando no es el negocio lo que te ata, sino la familia muchas veces. El perfil de cliente que se quiere ir pero no puede, casi siempre es por temas más familiares que de negocio. Porque los negocios, yo respondo a casi todo con depende. Depende cuánto quieras, cómo de lejos quieras llegar, cuántas medidas quieras tomar en aras de pagar menos impuestos. Pero luego hay otro, que es el pobre desgraciado que tuvo la mala suerte de hacerse rico en España antes de marcharse. Este es el caso que más me llama la atención a mí. Yo no me lo podía creer cuando me lo contaste, pero dale. Lo comentaba José Elías el otro día también en otro podcast, que es el exit tax. El exit tax son los casos más complicados, de hecho. ¿Por qué? Porque en el momento en el que tú vas ganando más, te vas patrimonializando y tu empresa supera los 4 millones de euros, en ese momento tú te acabas de quedar en una cárcel de oro. ¿De valoración o de facturación? De valoración. De valoración. Y además la valoración es la que más o menos a ellos está el valor patrimonial, pero luego te hacen un cálculo capitalizando los beneficios de los 3 últimos años, con lo cual no siempre coincide con el patrimonio neto. Si ese cálculo te sale más bajo que el patrimonio neto, se elige el patrimonio. Pero si el patrimonio sale más bajo que ese cálculo, siempre el más alto. ¿Y qué sucede? Que si te quieres ir de España con tu total libertad, yéndote bien, nada de simulaciones, nada, yéndote de verdad, tienes que tributar como si vendieras tu empresa sin vender tu empresa. Si la empresa está valorada en 4 millones, lo que pagarías por venderla es 1 millón y una persona con una empresa valorada en 4 millones no tiene un kilo de liquidez. Ese es el tema. Entonces mucha gente tiene que deshacer inversiones para poder pagar ese impuesto y poder largarse. O vender la propia empresa directamente. O vender la propia empresa. Que por cierto, si alguien está viendo esto, que esté un poco en esos umbrales, cuando hablemos de 10 o 20 millones, vale, pero si hablamos de 4 millones y medio, 5, coño, repártete dividendos, tributas por medio o por 1 millón, la bajas de 4 y luego es cuando sales. Claro. Por eso siempre depende de la respuesta. ¿Y la valoración estaba patrimonio neto o múltiplos de EBITDA directo? No son múltiplos de EBITDA. O sea, no es a nivel de valoración de empresa, sino es te cogen los beneficios de los 3 últimos años capitalizados al 20%. Es decir, el de hace 3 años lo capitalizas 20%, 20%, 20%, el de hace 2, 20%, 20% y el de hace 1, 20%. La suma de esos 3 importes es la valoración de tu empresa. Si es
superior al patrimonio neto es la base imponible por la que tributas. Que antes, antes se podía, si lo hacías fuera de la Unión Europea, podías, tenías que pagarlo, pero dentro de la Unión Europea podías aplazarlo. Vale. Ahora ya no. Y, hombre, supongo que a lo que te voy a preguntar me responderás que depende, pero para la persona que no quiere pagar impuestos en España, ¿cuáles suelen ser las opciones más interesantes a día de hoy? Cuando dices en España ya se desaparece la oportunidad de marcharse, ¿no? ¿Cómo que la oportunidad de marcharse? Me refiero a alguien en España, digo, ya la opción de pírate de España ya no está, ¿no? No, sí, o sea, fuera de España. El que no quiere pagar impuestos en España, ¿cuáles son las opciones más interesantes por lo general? Vale, marcharse la primera, lógicamente. Sí, pero ¿marcharse a dónde? ¿Qué opción? Pues mira, tienes... voy a dar una enumeración de países en los cuales en todos ellos se puede, por diferentes vías, que no piense alguien que como tiene un setup determinado en Andorra, por ejemplo, que es extrapolable a Portugal. Vale. Las vías son diferentes, pero en todos los países que voy a mencionar se puede pagar menos que en Andorra. Vale. Que serían en Europa tenemos Chipre, tenemos Malta, tenemos la propia Andorra, tenemos Portugal, aunque se están votando ahora los presupuestos del Estado, veremos en qué queda el tema del NHR, y dos grandes desconocidos en los que nadie piensa, que son el Reino Unido e Irlanda. Puedes pagar cerca del 0% de impuestos en el Reino Unido e Irlanda durante 7 años, que es donde están los rusos, los indios y demás, que tienen un sistema que se llama non-dom, que consiste en el dinero que generes dentro del Reino Unido tributa, el que generes fuera no tributa, siempre y cuando no lo introduzcas en el Reino Unido, habiendo unos mínimos, que creo que son algo así como 2.000 libras al mes. Por eso tributas y el resto queda exento. Entonces dices, ostras, vivo en Londres y tributo a niveles de paraíso fiscal. Bueno, pues lo que hablamos de que hay opciones. Luego en LATAM hay un montón de países con tributación territorial. Tributación territorial quiere decir que lo que generes dentro del país tributa, lo que generes fuera no tributa. Así de simple. Y tenemos, pues mira, se me va a colar alguno porque son un montón, pero Belice, Dominicana, Cuba, que tiene otros problemas, Costa Rica, Panamá, El Salvador, Nicaragua. En el bloque sur tenemos Bolivia, Chile, Uruguay y Paraguay. En todos estos podemos llevar nuestra factura fiscal cerca del 0%. Y después, yéndonos hacia el este de Europa, antes estaba Georgia, que antes del tema de la guerra de Rusia con Ucrania estaba petándolo mucho entre emprendedores. Yo la descartaría por ese motivo, porque al final es un país que, como se le ponga encima a Putin, ¿sabes? Pierdes un poco de independencia financiera, digamos. Pero si sigues hacia el este, tienes Emiratos, que es lo que está captando emprendedores y empresarios de todo el mundo. Y si sigues un poquito más, tenemos Malasia y Filipinas. A lo mejor alguien está escuchando y dice Indonesia, que yo conozco mucha gente en Bali, ¿no? Que no paga impuestos. Sí. Bueno, te pregunté justo en su momento por tal cual. Ilegales todos, básicamente. Ilegales a nivel de inmigración, porque la mayoría pasan más de 90 días, que es lo que el visado de turista te permite. Algunos hacen visa runs. La visa run es me salgo a Malasia o me salgo a Singapur y vuelvo a entrar y reseteo los 90 días. Entonces eso a nivel de inmigración, que es irrelevante porque no tienen capacidad fiscalizadora. En la fiscalidad muchas veces hay que tener en cuenta lo que es y lo que pueden hacer en realidad. Porque pueden tener unas normativas que son totalmente incapaces de aplicar. Claro. Entonces, en Indonesia, los únicos que conozco que están legales son los que crean las PMAs allí. Son las empresas locales de allí que durante 2 años tributas el 0,5%. Cuando termine eso, pues te puedes imaginar que o se van o hacen una nueva. Y antes estaba Tailandia, pero Tailandia cayó este año, como tantas otras que estuvimos comentando, que parece que el mundo se está estrechando hacia la no capacidad de pagar poquitos impuestos. Claro, es que supongo que también en España nos acostumbramos a que la hacienda pública a la hora de recaudar son unos rockstars. Aunque en todo lo demás sean unos... Bueno, no en todo lo demás, pero en muchas cosas sean unos matados. Ten cuidado. Cuando te quieren levantar pasta son unas máquinas y damos por hecho que en todos los países es así, pero supongo que esto luego te vas a México y de lo que hay en el papel o en la web de la hacienda de allí... Bueno, en México directamente ese ejemplo se arregla de otra manera, sí. Sí, o a lo que ocurre, ¿no? Pero igual que en el sudeste asiático. O sea, yo estuve en Filipinas el año pasado y no los veo yo yendo a tocarte la puerta. No. En el propio Portugal, que no hace falta irse tan lejos. En Portugal es como me decían a mí que era la España de los 90. Es como, guau, me salté este plazo, estoy fuera de plazo, me va a abrir una reclamación con tal, y me mira el asesor y me dice... Aquí no funciona así. No. Aquí no funciona así. Invitas a cenar a tal, no sé qué. Soy una persona que me gusta el descontrol en ese sentido. O sea, cuando voy a los países que les da un poco igual todo, disfruto. En todos los sentidos. De conducir en dirección contraria, sin lo que sea. Libertad. Un tío sin casco. A mí
lo disfruto esa parte. Es libertad. Al final la libertad yo siempre la he interpretado como un antónimo de la seguridad. En el sentido de, oye, ¿quieres libertad? Bien, vas a asumir una cierta responsabilidad porque vas a perder seguridad. Si quieres seguridad, dale la mitad de tu dinero al Estado y así cuando te quedes en el paro te van a pagar, después la pensión, después tal. ¿Quiero que no tenga que aportar ningún impuesto? Me tendré que generar mi paro, mi jubilación, mis ingresos, la pasta para mis hijos, para que el día de mañana la tengan en la universidad o lo que sea. Claro. Entonces, ya es un tema más ideológico que fiscal, pero yo sí que veo la libertad como eso y yo también prefiero la libertad, pero porque somos tíos que nos sentimos capaces de conseguir las cosas. Claro. Hay mucha gente que prefiere esa seguridad. Tranquilito, a mí no quiero amenazas. Sí, que probablemente si tú te gestionas tu jubilación, probablemente tu gestión privada, personal y propia será más eficiente que la del Estado con tu dinero. La nuestra sí, pero no todo el mundo. Exacto. Entonces, exacto. Bueno. Pero sí es verdad, no lo había pensado, pero sí. O sea, libertad sacrifica seguridad, claro. O sea, pues un león. ¿En una jaula o en la selva? En la selva puede morir de hambre. ¿Qué elige el león? Depende del león. Si es un león... De verdad, tienes razón. Depende del león. Pero sí es así, porque al final el mismo ejemplo tonto, ¿no? Digo, joder, porque yo me considero muy liberal y digo, tío, si yo quiero ir un día que tengo que darme un paseo a 30 con la moto y quiero ir sin casco, pues ¿por qué no puedo ir sin casco? Porque me lo dices tú, ¿no? Y tuve que hacer un curso de recuperación de puntos, ¿no? Y me decía no, porque le cuestas dinero al Estado. Le cuestas dinero... A mí también me tocó. Que a mí también me tocó. Sí. Buena fauna en esos cursos también. Digo, si te das una hostia con la moto, le cuestas dinero al Estado. Digo, no te jode, y el que se manda 25 Kit Kats a la semana también le cuesta dinero al Estado, y el que fuma, y el que se droga. Y el que no se mueve del sofá. Y puede hacerlo, ¿y qué? ¿Y qué? No, es el argumento de siempre contra los liberales. Es curioso. O sea, es al final... Bueno. Nunca va a triunfar el liberalismo porque requiere unas características en la persona que son muy minoritarias. Sí. Sí, ese componente más de riesgo, ambición también, yo creo, ¿no? Porque al final dirías que hay un componente de egoísmo detrás, de mirar antes por ti y los tuyos. El egoísmo es lo que mueve el mundo. El egoísmo es necesario. El egoísmo ha hecho que acabemos siendo Homo sapiens. Cuando yo cuido más mi integridad, yo voy a sobrevivir, yo me voy a reproducir más. Lo mismo con mis hijos. Entonces el egoísmo es intrínseco al ser humano. Se le ha puesto una etiqueta oscura al egoísmo, pero el egoísmo es necesario. Es como la frase célebre esta de Gordon Gekko de la codicia, a falta de una palabra mejor, es buena. No, codicia suena mal, pero necesitamos de la codicia que mueva el mundo. Si no tendríamos iPhones, no tendríamos este setup de grabación. Hace falta que haya unos cuantos zumbaos, aunque sea un porcentaje pequeño de gente, que mueva el mundo. Esa competitividad también, ¿no? Es que el que no es codicioso, el que no es ambicioso, no mueve el mundo, se queda parado. Seguimos en las cavernas. Hace poco, no sé quién escuchaba, pero decía como que al final, si no hubieran géneros en el mundo, iríamos en burro todavía. O sea, no habrían Ferraris, porque al final tiene un componente todo... De compararse, de demostrar estatus. Y hacía otra reflexión que iba más allá que me dejó pensando. Dijo, la finalidad última de todo es follar. Ah, no, yo solo de adolescente tenía como muy el rollo de decir, ostras, todo en la vida está orientado a follar. ¿No? Haces una carrera, ¿por qué haces la carrera? No, por conseguir un buen trabajo, ¿vale? ¿Por qué quieres un buen trabajo? ¿Vale? ¿Por qué tal? Y acaban follar. Ahora no lo pienso tan así. Yo tampoco. Pero de adolescente sí que lo pensaba. Pero te pones a estudiar los comportamientos de personas o de la sociedad en general. Ver, ¿para qué estamos programados? Ya, para que la especie perpetúe. Sí, para reproducirte. Está claro. Quieras o no, Aunque te consideres muy elevado, tus instintos están ahí. Es así. Oye, hablemos un poco de la hacienda española, que es un tema que a mí me llamó la atención cuando empezamos a hablar, que nos hemos desvirtualizado hoy, pero ya llevamos tiempo ahí en contacto. Y un poco vamos a me dijiste antes de empezar el podcast, ¿quieres que lance la cerilla al pajar? Pues sí era. Yo a tu gusto, ya sabes. Sí, vamos a hablar de Hacienda y de las artimañas de dudosa... ¿Qué podríamos decir? Moralidad, porque legales son. Son legales. Legales son. O sea, no se saltan... No, todo lo contrario. Lo que es inmoral para mí es la ley en sí misma. Vale. Que es que además aquí cometemos a veces mucho un error de concepto, que es personas que están de acuerdo o son unánimes en cuanto a pensar, los políticos son todos unos hijos de... ¿no? Y piensan esto, y piensan que todos roban, y hablan de maliciosidad y hablan de incompetencia. Sin embargo, cuando legislan, dicen, no, con esto voy a misa. Que es una ley. Digo, ya, pero la han hecho los mismos que odias.
Ya, pero es una ley. Y digo, bueno, vale, pues dale carácter legal, pero no le des carácter moral. Entonces yo diría que es una cuestión más moral que legal, porque al final la legalidad es cuestión de que la rehagan. Y bueno, voy a hacer un matiz importante. Hacienda toma praxis constantemente que el Supremo le tumba. ¿Qué pasa? Que si Hacienda viene y esa mala praxis te la aplica a ti, a mí, a él, al otro, hasta que llega un ciudadano con el tiempo, el dinero, los contactos y los huevos, no lleva a Hacienda a juicio, ese juicio lo acaba elevando hasta el Supremo para que adquiera categoría de ley. Se llama generar jurisprudencia esto. Vale. Entonces, la seguridad social con la cuota autónoma, por ejemplo. La seguridad social te sancionaba si no te dabas de alta como autónomo y pagabas la cuota, aunque así generases menos facturación que la propia cuota. Esto a alguien se le hincharon ahí y llegó hasta el Supremo y el Supremo lo tumbó, como es lógico. Vale, pues la seguridad social, este año que ha hecho, pues te pongo que hasta de 0 a un importe determinado pagas una cuota muy minorada. Es decir, están relegislando para esquivar la sentencia del Supremo, que teóricamente sigue valiendo, porque los principios que argumenta el Supremo siguen latentes, que es, oye, no me puedes cobrar una cuota que me descapitaliza, que es más de lo que yo genero. Claro. Sí, yo algo que percibo es que yendo contra Hacienda, coño, siempre sales perdiendo. O sea, para mí el modus operandi es tiramos barro a la pared a ver si pega, te asustamos, intentamos llegar a un acuerdo por el camino, que le echas cojones y haces un Xavi Alonso y vas para adelante. Que vale sus huevos. Sí, pero al final ganas y bueno, has perdido tiempo, has perdido pasta, has perdido de todo por el camino igual, ¿no? O sea, y cuando cobre con todos los... Porque, claro, Xavi Alonso ha tenido que depositar una cantidad X de millones para poder pleitear contra Hacienda. Claro. Y luego te pagan intereses de demora por ese dinero, que ya son pequeñitos, pero aún por encima tú pagas un 50% sobre esos intereses de demora. Es decir, fíjate cómo de insultante. Esto es como un escupitajo a la cara. Es que me dijiste que podía hablar tranquilo. Vale. Entonces, los intereses van al IRPF, ¿no? Ahí lo tenemos todos claro. El IRPF tiene como dos bases. La base general o base del trabajo y la base del capital o base del ahorro. Entonces, la del trabajo va desde el 19 hasta el 54 si vives en Valencia, por ejemplo. Sí, aquí en Madrid es un poco más moderado. Ya el 54. Sí. Chimo Puig llegó y dijo... Damn. Yo, el primero, porque estaba estaba Cataluña antes con el 52. Entonces, hasta el 54 y luego está la base del capital, que va del 19 hasta el 28%. Espera. ¿Hay que pagar el 54%? Más la seguridad social y que con ese dinero todo lo que compres lleva impuestos. Bueno, prosigue. A ver, nadie paga los tramos altos del IRPF. Solo los ejecutivos y los futbolistas. Ya. El resto vehiculizan de otras vías. Sí, pero el que los paga, vamos. El que los paga no le queda más remedio. Tiene que flipar. Sí, yo preferiría no ver la nómina, solo ver el banco y decir, bueno, vale, es suficiente o no, o lo que sea, y te olvidas. Pero lo gracioso de todo esto, por lo que digo que es un escupitajo a la cara, es porque los intereses tributan entre el 19 y el 28%. Pero los intereses de demora pagados por Hacienda, que en realidad los pagamos todos nosotros, no los paga Hacienda, pues por algún motivo X, sin explicación, van a la base general. Y si pues el otro día un contribuyente le devuelven 80.000 euros después de 11 años pleiteando y de esos 80.000 paga 40 a Hacienda, que es quien le metió ahí. Wow. Por eso te digo que es servilismo, es la mente colmena, el que no te quejes, el que no seas consciente, el que tragues con todo, el que claramente está siendo un estado de servidumbre. Porque cuando yo en el cole, cuando me enseñaban la Edad Media y los señores feudales, me hablaban como una aberración del diezmo. Y el diezmo es lo que te cobran en Andorra, un 10%. ¿Sabes? Dame el señor feudal y no me des a Pedro Sánchez. Uno lo firmaría, ¿eh? Hombre, claro, todos nosotros. Oye, acabo de llegar de Andorra ayer. En Andorra es sobre todo el hub que se ha creado, ¿no? Un poco sí. O sea, tampoco es tan beneficioso a nivel fiscal, no sé. Sí, hombre, están encantados allí, la verdad. Sí, no, a ver, Andorra está muy bien, pero para quien le guste. Es un fucking pueblo. Para quien le guste. Y de hecho, según la forma en la que tú ganes el dinero, puedes pagar menos en otros sitios. Claro. Portugal. Yo pago menos. Pero no todo el mundo puede pagar menos por estar en Portugal. ¿Portugal te parece de las opciones más interesantes viviendo en España? No.
O sea, ya sea por cercanía, Por cercanía, por cultura, por gastronomía, por clima, Justo. sí. A eso iba. Pero el problema es que está en Europa y al final, pues comentábamos antes, solo en 2023 parece que han anunciado la desaparición del NHR. Sin el NHR, Portugal no tiene incentivo alguno. Cuenta que es el NHR. El NHR son las siglas de Non-Habitual Resident, que es un régimen fiscal para extranjeros, donde si nunca has residido en Portugal o si llevas 5 años sin residir, puedes mudarte a Portugal y si lo que tú haces se encuentra entre lo que ellos consideran profesiones de alto valor, pues te conceden el NHR y puedes tributar al 20%, perdón, me estaba adelantando porque luego te voy a hablar de la ley Beckham. Entonces, el 20% por los rendimientos del trabajo, el dinero generado desde Portugal, ¿Vale? pero las rentas pasivas de fuente extranjera, que esto es lo que se está divulgando de aquella manera por Internet, las rentas pasivas de fuente extranjera, dividendos, intereses, ganancias patrimoniales, royalties, comisiones, que están un poco más ahí en el filo, eso te va al 0%. Entonces, en función de tu mix de ingresos, puede que ponderes una parte al 20, mucho al 0, y eso te salga por debajo del 10 que pagarías en Andorra. Pero tienes que tener la estructura adecuada para que te repartas dividendos. Claro. Y algo que no sabe mucha gente es el no permanecer en España más de la mitad del año. Sí, esa es la guerra en consultoría con la gente que cree que hay milagros que se pueden hacer en España. Claro. Y mira que yo no tengo, como lo decía antes, no tengo un conflicto moral con las leyes. Tengo un conflicto moral con que yo te diga algo que estás asumiendo un porcentaje de riesgo demasiado alto. Entonces, las áreas grises no son el problema, pero las simulaciones de cambio de residencia, en particular eso, Hacienda lo está persiguiendo mucho. Lo está persiguiendo mucho, está muy encima de esto, está habiendo un éxodo brutal hacia Andorra, hacia Portugal y hacia todas partes. Claro. Entonces, aquí la cuestión es que Hacienda, lo que hacían antes, que, mira, esta te va a gustar también, lo que hacían antes era, geolocalizaban tu teléfono. Abiertamente, tienen convenios con las compañías de telecomunicaciones y demás, geolocalizaban tu teléfono. Entonces, como el Supremo esto lo tumbó, porque es una vulneración más que evidente de la privacidad, hicieron 2 cambios. Y aquí es donde dices, vale, no sois tontos, sois muy inteligentes, en realidad. Entonces, el primero de esos cambios es, vale, no puedo localizar la posición exacta, pero la sentencia del Supremo no especificaba nada sobre localización inexacta, para simplemente situarte en el país. Entonces, en lugar de geolocalizarte, veo a qué 3 antenas se está conectando tu móvil, porque tu móvil siempre está conectado a 3 antenas para triangular. Entonces, ven eso. Y luego, otro que este te va a parecer de genio del mal, que es la tasa Google. ¿Te suena la tasa Google? Sí. Es una tasa que quieren porque es que las grandes tecnológicas no pagan en España y no pagan en Europa, generan tanto dinero, lo que sea. Vale, no las vas a fiscalizar. ¿Verdad? Luego entramos ahí, pero me parece populismo. Sí, totalmente. De hecho, cuando salió, decían que iban a recaudarnos un par de miles de millones y ya recaudó 800 millones. O sea, nada, como si no existiera. Han puesto en tela de juicio la reputación de España de cara a las Big Tech, con lo importante que son en el ecosistema empresarial de hoy en día, para recaudar nada. Y yo decía, joder, la última tontería de estos. Pero luego fui un poco más allá, hablando con algunos contactos, también gente dentro de Hacienda y tal, y es de genio del mal. ¿Por qué? Porque si tú eres Facebook, o tú eres Amazon, o tú eres Apple, o eres Google, de hecho Google la que más, por eso le da nombre a la tasa, si tú no tienes que pagar nada por ningún usuario que acceda a tus plataformas desde toda Europa, salvo de España, si tú quieres ser compliant y quieres pagar bien tus impuestos en España, tienes que localizar a esos usuarios que están en España. Y luego tienes que pasar un reporte en un modelo fiscal, como los que hacemos cualquiera en nuestras empresas, a Hacienda. Hacienda tiene información tuya a través de estas empresas, porque les han obligado a pagar unos céntimos por ti, Claro. pero por pagar esos céntimos tienen que haber un registro y una trazabilidad. Es de puto amo. Es el enemigo, pero... Joder. Muy Pero bien siempre dan pensado. un paso por detrás de las Big Tech, ¿no? Sí. Y del ecosistema cripto y de todo. Claro. Yo lo que veía cuando empezamos a hablar un poco, que estaba barajando opciones para irme fuera, al final, he decidido explorar las ventajas fiscales que pueda dar Canarias por otros motivos, por priorizar y decir, mira, no todo es dinero y Correcto. familia. Canarias ¿no? puede estar muy, muy bien. Sí, Canarias parece interesante. Yo no quiero, hasta que no lo vea todo firmado y en negro sobre blanco, no quiero cantar victoria, pero lo que sí veía a la hora de irte fuera es que realmente como que te tienes, para tener comodidad te tienes que ir fuera de verdad.
¿Entiendes? O sea, sí, porque yo siempre te hablaba y te decía, mira, pero es que me puedo ir aquí tantos meses y luego puedo estar 5 meses en España. Pero a nivel de tu equilibrio, de tu vida, que creo que eso es algo que los dos lo valoramos, Sí. el estar solo 5 meses en España, ¿dónde tengo mi coche? ¿Dónde tengo mi gimnasio? ¿Dónde voy a jiu-jitsu? ¿Dónde hago esto? No tengo Sí, mi lo que rutina. quieras, tu rutina, tu vida. El estar cambiando tanto, o sea, al final supongo que lo que te encuentras es que cuando alguien decide irse se va, oye, me voy a Dubái y tengo mi piso, mi casa, mi rutina en Hacen Dubái. lo que tú dices el primer y segundo año. Claro. Después ya se establecen allí, tienen niños, los niños van al cole en ese país, ya se establecen allí. Aún así, es muy habitual que el que se va fuera tenga la morriña, se entiende, ¿no? Aunque sea un concepto Sí, gallego. sí, sí. Tienen el rollo, la nostalgia, la morriña de volver a España. De venir el veranito. Sí. Aunque lo que te comentaba antes, este gobierno que es tan anti tal, nos ha mejorado mucho la ley Beckham. Con lo cual probablemente acaben volviendo algunos emprendedores a España. La ley Beckham entra ahí si quieres. Como la NHR, lo mismo. Pero la ley tienes que estar 10 años fuera, ¿no? No exactamente, sí, lo han bajado a 5. Es decir, antes yo nunca he recomendado la ley Beckham porque hay 2 requisitos que eran muy difíciles de cumplir. El primero era llevar 10 años sin residir en España, que los hay, pero 5 es mucho más fácil, lógicamente. Y el segundo era el gran eliminador, que era que tenías que venir con un contrato de cuenta ajena, porque si querías ser administrador de una empresa, tenías que tener menos de un 25%. Que bueno, se pueden hacer cosas, puede haber 5 socios, lo que sea, pero bueno, estás muy limitado. Entonces, lo que han hecho este verano es muy civilinamente, no salió en prensa, no lo anunciaron para sacar pecho con las medidas que hacen para los emprendedores. No, la metieron ahí y de repente una maravilla para nosotros. Porque baja de 10 a 5 años, eso facilita mucho las cosas. Y 2, eliminan el requisito profesional, de tal manera que ahora sí que puedes volver a España con tu propia empresa. Que es la gente que se acogería a la ley Beckham, es gente que es empresario y emprendedores. Sin motivo aparente surgió. Sin motivo aparente, no. Yo creo que vieron el NHR y cómo está funcionando y dijeron, yo también quiero que venga gente aquí a no pagar nada porque el IVA de tu Ferrari o el IVA de tu Mercedes es más que el IRPF que paga el otro durante 6 meses. Sí, Solo que no es populista y no... Ya. Es que eso es algo que pasa a nivel impositivo al final, que parece... No, por ejemplo, el clima fiscal de Canarias, ya que lo mencionamos antes. Sí, bueno, si atraemos inversión, atraemos startups, empresas, talento, ¿Sí? coño, al final, aunque paguen menos, el dinero entra y se queda, ¿sabes? Entra de muchas formas diferentes. Es lo que no se entiende, ¿sabes? Y veía a Donald Trump que baja los impuestos, aumenta la recaudación y digo, claro, es que esto es lo que no se entiende. Se piensa que apretando impuestos recaudamos más. No es así. En Hungría también bajaron el IRPF, pusieron una flat tax, no sé si del 15 o del 20, y la recaudación aumentó un 16 el primer año, que normalmente estas medidas liberales tardan un poquito en causar efecto. Al principio hay una caída de la recaudación y luego se recupera porque la gente tiene más renta disponible, invierte más, arriesga más o simplemente consume más. Y contrata de todo, o sea, se Correcto, activa. correcto. Sí, se llama elasticidad precio. Eso te lo enseñan en economía de bachillerato. Primero, sí, claro, sí. exactamente. Si bajas el precio, si la elasticidad es positiva, al bajar el precio facturas más. Si es negativa, pues lo contrario. Y tienes que subirlo porque vas a generar más facturación. Pero cae de cajón, pero es que esto no atiende a criterios económicos. Ya, Yo creo que es imposible argumentar que la gestión económica de un país atienda a criterios económicos y de optimización. Nada. Sí. Además, quien viniera con esas ideas nadie le votaría. Y eso para mí es el problema de la democracia. ¿Estás a favor de la democracia? Hijo de puta. A ver, tal cual está planteada, ¿no? Incluso si fuese el sueño húmedo de Rubén Gisbert, tampoco creería que es tan así. Pero claro, tengo un poco de miedo de expresar mi opinión tal cual, pero es que yo creo que no todo el mundo debería poder votar. O que no todos los votos deberían valer lo mismo. Llámalo examen, llámalo carnet, llámalo ponderación, de que puedas hacer por 1 o por 2 o por 3. En función de, el problema es quién hace ese examen, quién regula esto. Y este punto de vista es más común de lo que parece. O sea, sí, pero nadie lo verbaliza. Sí, muchas personas lo compartimos, yo lo comparto 100%. Además, Gracias por acompañarme antes de que me fusilen en los comentarios. No, pero o sea, una frase con la que me identifico mucho de Churchill, creo que dice el mejor argumento en contra de la democracia es una conversación de 5 minutos con el votante promedio. Correcto. Digo, a mí, ¿sabes lo que me cambió la perspectiva? Mi primer negocio, una heladería, centro de Madrid, atender al público. Decía, tío, ¿no entiendes el menú?
Mira, se ríe el cabrón porque este trabaja allí también. Pero digo, es que la gente... Y se ríe mi socio porque nos pasa que tenemos que dar todo mascadito. Claro. Pero mascadito a un nivel... Pues estoy hablando del menú de una heladería. Ya, de poner bueno, es verdad, sí. 2 precios para un café y poner arriba mediano, grande. Y decir, porque hay 2 precios para el café. Caballero. Ha sido un eufemismo lo que acabas de hacer de cómo... No, o sea... decir, oye, tío, ¿no? Te faltan neuronas. Decir, oye, pues igual no estás preparado... O sea, que no digo que no todo el mundo pueda votar. Todo el mundo puede votar siempre y cuando demuestre que, bueno, pues que tiene el conocimiento necesario. Correcto. Además, muy mínimo. O sea, una cosa muy, mínimo. muy, no, muy, pero muy además básica. lo haría por puntuación. Cuanta más puntuación, si tú sacaste un 10, pues tu voto vale 10. Sacaste un 7, tu voto vale 7. Sacaste un 2, también puedes votar y tu voto vale un 2. ¿Y qué opinas de los que creen que solo si pagas impuestos deberías poder votar? Es un debate interesante. Porque si no tienes incentivos perversos. Ya. Es decir, tu voto va a estar condicionado por necesidad. Ya. Sospecho que no estoy teniendo en cuenta suficientes variables aquí. O sea que si pienso 20 minutos igual... No, yo no tengo una opinión formada. Doy con algún caso que diría... ahí no lo veo claro. Sospecho que quedaría con el caso, no que dé a bote pronto. Es interesante. Sí. Ya por soltártela, le digo, toma, arréglate con esto. Pero sí. Es que es buena, ¿eh? Me dejaste pensando. No digo que sea el caso. Claro, porque si no es que es una forma voto. de comprar tu voto indirectamente, siempre. Joder. O casi siempre. Y hasta que el pueblo está realmente harto, funciona. En España funciona. En Argentina no ha funcionado. Pero porque el pueblo ya está sufriendo las medidas de tanto kirchnerismo y peronismo. Pero hasta que de verdad, mientras la impresora de billetes dé para seguir regalando dinero a la gente entre un poco más de dinero en su bolsillo y el bien del país, ya sabemos lo que elige. Sí. Antes de empezar a grabar, decías algo que me pareció... O sea, decías, a ver, las personas tienen que pasar hambre o miedo, ¿no? O sea, o que la situación se ponga verdaderamente mal para que haya una reacción, ¿no? Y lo vemos en España, de decir, es que ya llegamos a un punto... Bueno, a mí me pasaba con todo esto que pasó hace un tiempo, de lo que no se puede hablar porque ya nos han tumbado algún que otro podcast. Me imagino. Yo decía, wow, pero ¿cómo estamos pasando por el aro de esta forma? ¿No? Y decía... Y es como que ya siento que da igual lo que le eches encima a la población, que lo van a asumir y no hay problema. O sea, veo que sí, que hay manifestaciones últimamente, por ejemplo, o sea, hay un poco de revolución, todo sigue para adelante exactamente igual, no se modifica ni un grado a la izquierda y tampoco pasa nada, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo con lo que decías, que hace falta realmente ese componente... O sea, estoy repitiendo tus palabras. O sea, no lo deseo. Sí, pero que decías que somos generaciones que no han tenido que pasarlo mal, no han tenido dificultades, por lo tanto no han cogido ese carácter, ¿no? Esa fortaleza. Correcto. Repitiendo tus palabras. Sí, no. Le pasó a los griegos, le pasó a los romanos y nos va a pasar a nosotros. Europa es el continente del bienestar en el que se vive muy bien, pero un chino, un indio promedio está acostumbrado a sufrir el triple que nosotros. Y te va a comer en el mercado laboral. ¿El futuro de Europa cómo lo ves? O sea, para esas personas que se van, porque antes decías, ¿no? Se van, duran 2 años haciendo eso, luego tienen a sus chiquillos fuera, van al cole fuera, hacen su vida fuera, construyen su vida, sus círculos sociales. Pero claro, porque, o sea, eso me pasa, ¿no? De pensar en Europa a futuro y decir, pero es que Europa dentro de 30, 40 años no va a ser Europa tal y como la conocemos ahora a día de hoy. No. Entonces, esa nostalgia que tú puedes sentir por volver a casa, igual tampoco está tan justificada, porque cuando quieras volver a casa es como cuando te vas a estudiar fuera. Sí, luego... Y luego vuelves y pasas un verano otra vez, en mi caso, en Tenerife. Sí. Y hostia, es que ya no es lo mismo que... Eres tú el que no es el mismo en realidad. Y la gente, y ya no en los círculos, ya hay gente que está fuera también, que se han ido, que no, nada es lo mismo ya. O sea, ya ese verano pasó. A ver, Europa está cambiando muy rápido, ¿eh? Mira a Suecia. Suecia ya no tiene arreglo demográfico, por ejemplo. Los suecos ya son un porcentaje todavía mayoritario, pero que se va reduciendo, y los suecos tienen de media un niño por pareja. Es que ese es el tema. Y si lo piensas, tener un niño es por pareja. De 2 desembocan en 1. Es decir, de 100 a 50. En una generación. En una generación. Y los demás están teniendo 4 o 5. Claro. Eurabia. Y no es
malicia, o sea, no es... Sí, no es una invasión maliciosa. Es que es como funcionan porque por cuestión de costumbres o por lo que sea. Y tú no puedes llegar a un sueco y decirle, no, tío, es que tienes que tener 5 hijos porque tu misión... No, yo creo que es una cuestión de que el mundo cambia, que también damos por hecho... Esto creo que lo hemos hablado alguna vez, ¿no? Que damos por hecho, a lo mejor que... Que es estático. Sí, que es estático, justo. Sí. ¿No? Que Estados Unidos es la potencia y siempre va a ser la potencia porque desde que yo soy un bebé, Estados Unidos ha sido la potencia mundial. Y tienen que ser. Pero a lo mejor en 30 años Estados Unidos es, comparado con India o con China, con los BRICS, pues ya Estados Unidos no es nada. Sí, yo tuve toda mi vida ese pensamiento, básicamente porque nadie se lo cuestiona, ¿no? Es como el status quo y bueno, ya está, siempre ha sido así. Europa es el rico junto con Estados Unidos, que encabeza a nivel, llámalo ideológico, / macroeconómico y geopolítico, por supuesto, pero en el fondo... No, o sea, es una anomalía histórica la estabilidad que estábamos teniendo. Claro. Porque desde 2019 el mundo es un chiste. O sea, los millennials estamos en plan, ya me llegó de historia. Déjame 3 años sin que pasen cosas, por favor. Ni guerras, ni pandemias, ni cosas de estas. Sí, es pero está cambiando muy, muy rápido. Y a nivel macroeconómico el problema es que la realidad es la que te pinta las noticias. Pero si vas a los datos, España es el único o el que menos se ha recuperado o el único que está en negativo desde 2019, el que no ha recuperado el PIB del 19. Récord en paro a nivel eurozona. Y de estos datos me pueden bailar porque creo que no es eurozona, creo que es OCDE, pero no me quiero pillar. Este es el sitio para... Y el problema es para cuñadear un poco, ¿no? Aquí nos encantan las fake news. Si se puede cuñadear, yo encantado. Pero hay datos que son claros y flagrantes, como el hecho de que ahora mismo solo Rumanía y Bulgaria nos superan en pobreza, en población bajo el umbral de la pobreza. Y estamos muy tranquilos, ¿no? Vas a las terrazas, los bares llenos y demás. O sea, solo Rumanía y Bulgaria en Europa, sí. Nos superan en pobreza. Salió, además lo leí, si no hoy o ayer. Pero, y decías antes también que aún así nuestro gobierno saca pecho. Sí, claro, España va como una moto. ¿Quién dijo eso? Pedro Sánchez. Sí. Sí, no. Y sacan pecho de los datos de paro, cuando solo la estadística también es lo que ellos quieren que sea. Si yo cojo la estadística y en el 22, o por ejemplo, cuando fue la inflación derivada de Putin, que Putin muy malo y las energías y Ucrania y no sé qué. Vale, la inflación ya estaba en el 7 antes de la guerra de Ucrania. 2 meses antes. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú pegas un escalón y haces récord de Europa en inflación como hicimos y comienzas un trimestre antes que Europa, si al año siguiente, en el mismo trimestre, has crecido un poco menos, pero lo comparas con la burrada del año anterior, el efecto estadístico está sesgado. Pero salen ahí... hemos controlado la inflación. Jugando así con la estadística, vamos. Como si la política monetaria dependiera de España, que yo tampoco les voy a abuchear en el sentido de decir, oye, sé que no está en vuestras manos, pero tampoco saques pecho. Igual que con el paro. Me sacas datos de paro de un mes, una vez, en la cual no ha habido creación de empleo privado, lo que ha habido es creación de empleo público y muchos fijos discontinuos que muchos de ellos trabajan 1 hora a la semana. Gente que trabaja por la noche en un garito, que los dan de alta, trabajan 5 horas, los dan de alta 1 hora. Esa persona figura como empleado. Aunque el 99% de la proporción de su salario no solo no aporta, sino que cobra del Estado, cobra paro. Y por 1 hora aporta. ¿Y no cuenta como parado? No, y presumir de empleo público, no me jodas. El peso que le estás colocando encima a la economía... Y no es... el sector privado... Me voy a inventar la palabra, pero no es deshacible. No le puedes dar para atrás. A un funcionario que le das la plaza no lo puedes echar. Tienes que esperar a que vaya habiendo jubilaciones. Es que no entiendo eso, ¿eh? No me cabe en la puta cabeza. No, si yo estoy en versión moderada, si no me empiezo a cagar aquí. A ver, yo quería invitar a Pedro Sánchez al podcast, pero después que te escuche a ti no va a querer. No va a querer. No, pero digo, eso de los funcionarios, alguna vez lo he comentado aquí también, pero digo, no me cabe en la cabeza que una persona pueda tener unas funciones y que prácticamente no se la pueda echar. Sí, no, es alucinante. Digo, y encima, claro, el peso, o sea, si cada vez contratas, joder, eso permanece ahí como si no hubiera deuda ya. Ay, es que da igual. No, si esto... Es que me quedo calvo. Abandona toda esperanza, Pedro, ya te lo dije. O sea, yo prefiero venir aquí, por eso te digo, tener mi podcast, mi San Miguel, que vengan tu aquí... Tu marca personal, que eso sí que es un... No, si yo digo de aquí, que vengan a contarme que ahora hay unas vacas voladoras al otro lado de la Antártida. El toroide electromagnético. Pues si me pongo a pensar en todas estas cosas...
Bueno, si le diera más vueltas de las que le doy, me quedo calvo. Bueno, pero eres muy estoico tú en el sentido Sí. de que es práctico. Sí, sí, si sí. no tengo control sobre esto, no le presto atención. Justo. Sí, un enfoque reactivo de decir, ya está. O sea, no, yo, de hecho, ni voto, ¿no? Que a veces lo he dicho por Yo aquí tampoco. y vamos, solo le falta venir a darme con un hacha. Es que Pero- votar además implica que crees que la alternativa va a solucionar algo. Para mí es el gran tema. No es si el voto vale algo, si las votaciones están amañadas, si Vox o Podemos o lo que sea. No, el problema es que todos los partidos apuntan a lo mismo, todos defienden este sistema. Para mí el problema es no perder media tarde de ir a votar. Pues, Digo, mi voto y vives no, más feliz. Mi voto no va a influir, ni veo No. las noticias, no me entero de nada, no tengo ni criterio para votar. No va a influir, entonces voy a tener que reaccionar a lo que pase, vote o no vote. Y la gente me dice, ya, pero es que si todo el mundo pensara como tú, Pedro. Y digo, ya, pero es que soy perfectamente consciente de que no todo el mundo piensa como yo. Entonces no voy a ir a votar y ya está. Y de que eres un individuo. Tienes tu... La gente se le encanta... Y ya está. Y si me aprietan demasiado en España, pues estábamos viendo opciones, ¿no? Y, ¿Lo cazaste? sí, creo, ¿no? No sé. Yo quietos no, pero al vuelo sí. Digo que bueno, que a malas siempre hay opciones. Te vas, el Es que- exit tax, que te levantan la mitad por el camino, pues bueno, pues ya estar en otro sitio. Peor es vivir amargado por Sí. eso y que te cueste tu disfrute y tu salud. O sea, al final es lo que hay también un Sí. poco. Es Y mi que, si enfoque. y que si quieres una versión radical, si se te hinchan suficiente los huevos como para aceptar una insolvencia en España, te puedes pirar y que no te aplique el exit tax y... ¿Cómo funcionaría eso? No, esto es ser Jack Sparrow absoluto. Es decir, oye, si yo voy a... Si yo... Esta gente que... Es que te iba a dar un par de nombres propios, pero no te los digo en privado. Bueno, ya te los he dicho. Hay personas a las que le levantan un procedimiento que consideran que es incorrecto, inmoral e ilegal. Vale. Y dicen, vale, pues voy a hablar con este despacho de abogados, voy a pedir una segunda opinión, voy a hacer el recurso, voy a tal. Y luego empiezas a descubrir cómo funciona de verdad la parte de la lucha tanto administrativa como judicial contra Hacienda. Y notas una evolución a lo largo de ese proceso, que no es corto y dura años. Bueno, la fase administrativa, un año hasta. Perdón, la San Miguel. Lo estaba notando venir y dije yo, ¿lo aguanto o no lo aguanto? Entonces, ¿por dónde iba? No lo sé. La fase administrativa, que puede ser hasta un año, ahí ves evolucionar a la gente. Y ves ese rollo de decir, bueno, vale, yo creo que no tienen razón, lo voy a argumentar por aquí, lo voy a argumentar por allá, he visto esta sentencia, creo que es aplicable a mi caso, y se convencen y entran en esa especie de optimismo ilusorio en el que creen que el mundo a estos niveles funciona por lógica y por justicia. Y no es así. Entonces ves evolucionar esa persona de un, Alex, vamos a ver cómo enfocamos esto, tal, 4 meses después, un par de cubatas, Alex, no voy a pagar nada, estos hijos de puta, tal, no sé qué. Si llegas a ese punto y te da igual quedarte insolvente, pues si te aplica el exit tax, vendes tu empresa, antes de que aplique, esto es una burrada, ¿eh? Antes de que aplique pagar un impuesto, te largas y bueno, te vas a quedar insolvente en España. No vas a poder tener nada. Y no hay forma de que ellos puedan acceder a ese dinero por el camino. Depende de dónde lo envíes. Claro. O sea, que ya nos metemos en temas oscuros. Pero bueno, mundo cripto, países sin CRS. El CRS, bueno, ahora lo explico, espera, para no liar. O empresas con más socios. Si, por ejemplo, tú y yo tenemos una empresa y dentro tenemos 10 pisos, porque es más flagrante. Es una empresa con actividad, es todavía menos, pero este está más cerca del conflicto. Y tú haces una locura y te quedas insolvente y te reclaman 100 millones de euros. Y tienes 8 pisos a través del 50% de una sociedad. Pues no te los pueden coger, que yo no he aceptado ni he hecho nada para tener Hacienda de socio. Claro. Entonces, hay un amalgama bastante amplio de posibilidades que se pueden hacer. O sea, si yo tuviera la mala suerte, pasa que yo para algo me he ido a Portugal para hacerlo todo bien, pero si yo tuviera la mala suerte de quedarme insolvente, mi vida no sufriría demasiados cambios. ¿Para quién consideras que son los impuestos? Porque llego a un punto, o sea, desde que tengo marca personal conozco a bastante gente con bastante pasta y no paga impuestos en España ni Dios. No. ¿Quién ¿Para quién paga no los sabe? impuestos? Quien no puede, quien no sabe. Y quien no sabe muchas veces es porque no sabe contratar al que sabe. Porque no te contrata a ti. Dios, está mal que lo diga, pero Claro. sí. O sea que al final, bueno, esto es obvio, ¿no? Pero el discurso de que lo paguen los ricos
Esa factura se queda para la clase media. Me imagino que es como cuando dejas de poder entrar al centro de la ciudad porque no te puedes permitir un coche eléctrico. Bueno, todas estas cosas. Es la clase media la que soporta todo. Es que aunque le subieras a un 80% los impuestos a los ricos, hay infinidad de estudios que el impacto presupuestario es ridículo. Sí. Son muy pocos los ricos. Y son los que se pueden ir, justamente. Correcto. Son los que tienen los medios para conseguir el asesoramiento, los que pueden crear las estructuras. Es que es ridículo. Y las leyes... Y lo decía el otro día, que para poquito que veo la tele, veía a los ricos, lo siento, pero van a pagar más y porque tienen que pagar más. Y digo, yo escucho eso y lo que leo entre líneas es, oye, clases medias, os voy a decir esto para que no os enfadéis, pero que sepáis que vais a pagar vosotros. Y gana muchos votos con ese discurso. Sí, claro. El discurso fiscal está muy bien, porque al final jodes a uno pero beneficias a 4. Claro. Y eso a nivel macroeconómico es un desastre, pero a nivel político es una maravilla. Pierdes un voto, ganas Sale 4. un ratio y es replicar, es como invertir en ads. Si yo tengo una máquina que mete €1 y me da 3... Coño, pues voy a meter 1.000 o voy a meter 1.000.000. Pero claro, pierdes un voto, ganas 4, pero cuando el rico se va, esos 4 pierden el trabajo y has perdido 5. No, porque le subvencionas. Sí, pero bueno, te quedas así. Al final la culpa es va insostenible. Créeme que la culpa va a ser del rico que se fue por el cual perdieron el trabajo. No va a ser del político que hizo que el rico se fuera. Claro. Porque esa pregunta es de segunda derivada, pero todo el mundo se queda en la primera. 100%. Sí. Es que es un juego de poder, lo que comentábamos antes. Es como... Está perdido, Pedro, está perdido. ¿Hambre o guerra? ¿Hambre o guerra? Hazme caso. ¿Estamos preparados para una guerra? Mi opinión ya la sabes. Yo creo que no es posible la guerra si no hay dos bandos armados, que es la... No, pero nos invaden ahora de fuera. No, hombre, no. Ni a nivel... Ya no a nivel militar, ¿eh? Digo yo a nivel mental. A la mitad de personas que conozco me las imagino con el casco torcido, fuego amigo... Que hay que llevar 20 kilos de equipación encima. O sea, ¿quién camina lastrado? Si le pones un chaleco lastrado a un ciudadano promedio y no sube unas escaleras. Sería un panorama, es que estamos muy mal. Hay muy poca testosterona. Pero en todo el mundo, no digo solo en los hojas, sino la gente que... a mí me viste cancha libre, tío. Yo venía con un chip más moderado. Pero los hojas. Sí, los hojas. Los soy boys. Los soy boys, correcto. La soja aumenta el estrógeno en el hombre. Y te salen tetillas. Correcto. Y un poco de acné y tu estado de ánimo es más volátil. Ay, Dios. Tienes menos predisposición a asumir riesgos. Mira, que la gente te dice que te ríes poco en el podcast. Ahí lo lleva. Los hojas, tío. Los hojas. Sí. Hostia, qué bueno. Ya me pillaste. Hostia. No sé si me voy a meter en problemas, pero ahí lo llevo. Es que es así. A ver, es verdad. Pero está estudiado. Ya no solo es que lo veamos en la gente. Es que... Uy, Dios. Ay, lo siento, brother. Uf, qué bueno, tío. Esa se va a hacer popular, esa expresión en España. Pero es del chupito, no me seas soja. No me seas soja. Un penalti. Ay, que ya no bebo, ya no, cuéntame. Bebo poquito. Me entró la tontería, tío. Sí, no, digo que los estudios demuestran que tenemos un 40% menos de testosterona a nivel poblacional, no un par de individuos concretos. ¿Has visto la comparación con hace 40 años? Es que esa es la cosa, que no es con hace 100, no es con la época de las cavernas, que vale, que tienes que ir a cazar, solo comes carne magra, o eres recolector, estás muy en movimiento, te da el sol, estás descalzo, no tienes tecnología, no tienes ondas constantemente. Y no es con eso con que lo comparas con los años 80. Es decir, es un 80%. Un 40%. Un 40%. Creo que fue. Sí. O sea que estamos operando muy por debajo de la testo que deberíamos tener. O al menos a nivel de promedio poblacional. Muy heavy, ¿eh? Es muy heavy, claro que sí. Y muy rápido. Y cada vez irá peor, supongo. Al final Hombre, es todo, es un ecosistema entero. Entre que es dificilísimo comer comida de verdad. Porque todo lleva de todo. Y sin tener yo mucha idea, pues se me antoja que una pechuga de pollo debería tener 1, como mucho 2 ingredientes. No 20. Sí. Y no tengo la capacidad de entender. Un 60% de correcto, jamón. Exactamente. Yo no tengo la capacidad para comprender el efecto que tiene eso en el organismo, pero yo sé que si... O sea, que
el ser humano seguro que el pollo que comía hace 200 años no llevaba todo esto. Sin hablar de la poca exposición solar, las horas de sueño, el estrés, el estar todo el día encorvados viendo un teléfono. Y las redes, cortisol, el porno, inseguridad, todo. Problemas mentales, depresión, ansiedad. Es que es todo al mismo tiempo. Pero sí, pues la depresión tiene un punto hojas. Me refiero, ahí sí que considero que esto también va a ser un pelín incendiario. Deja de usar. Pero a mí sí que hay un punto que sí que es un pelín incendiario, pero Andrew Tate, que lo publicaste el otro día, tuvo una reflexión sobre la depresión, por lo que lo funaron muy duro, y yo estoy muy de acuerdo. Y yo tengo muchos motivos para analizar esto de forma seria. Entonces, y en mí caló mucho. Y es que el hecho de que tú creas en la depresión o creas que la depresión es una cosa, una nube negra que está sobre ti, te quita capacidad. Es lo que dices tú de la política, pero al revés. Oye, sí tienes control sobre esto y te lo estoy quitando. Estoy muy de acuerdo en que la creencia de creerte lo que te quita control por definición. Correcto. Pero sí que yo era un poco desenfoque hasta que sí he indagado un poco y he descubierto que sí se producen unos ciertos desbalances químicos. Desde luego. O sea, que existe, que sí. Yo pensaba, y lo dije una vez al principio del podcast, que no era una enfermedad como tal. Y ahora sí que he cambiado de opinión y pienso que es una enfermedad, un desbalance en el cerebro de que se apagan. Sí, serotoninérgico y dopaminérgico. Sí, ese tema sí que me flipa porque me toca muy de cerca. Sí. Yo no digo que la depresión no exista. Yo digo que la depresión está muy sobrediagnosticada. Porque la gente está deprimida. Hoy estoy deprimido o esto me da ansiedad. Está muy prostituido. Correcto. Y me da pena por las personas que sí lo sufren de verdad. Porque al final no se les toma en serio. Ahí quiero llegar. Estoy deprimido porque no tengo likes. Sí. Estoy deprimido. Tengo ansiedad. Pues sí, totalmente. Y la mayoría de la gente no está deprimida por un desbalance químico en su cerebro. Está deprimida porque tiene una vida de mierda. La gran mayoría. Tiene una vida de mierda. Yo también estaría deprimido. Ya. Es como el tema... O sea, como lo de la obesidad. Un poco, ¿no? Es un factor genético. A ver cuándo lo sacas. O sea, que muchas personas dicen, no, es por genética, es por tiroides, tal. Es como lo de la depresión. Puede que un 2%... Sí. Pero el resto no me jodas, tío. Porque totalmente. En Filipinas el 99% están como un palillo. Sí. Y digo, ahí son seres humanos como nosotros, ¿no? A ver, hay un componente genético racial que también afecta. Sí, pero bueno, que en general que no hay más que ver las conductas del sedentarismo, lo que comen... Digo, no me jodas con tu genética, tío. Que no te levantas del sillón. Y muy poca gente hace deporte. Los que entrenamos tenemos una visión sesgada porque nuestros círculos acaban siendo gente deportista. Pero realmente tú sales a la calle o vas a un centro comercial, que eso es un ejercicio que hago yo de empaparme un poco de Matrix para no desconectarme, y alucinas con el nivel de grasa promedio de la población. Y lo peor de todo es que se romantiza. Es como curvy, un movimiento... Aceptación, no digo que no se acepte. Digo, bueno, cada uno, yo te aconsejo que quieras mejorar y ser tu mejor versión, pero te acepto. A mí me da igual. O sea, me da igual cómo seas tú, si está perfecto. Otra cosa es normalizar, porque normalizar algo que es un problema de salud. Digo, cojones. Y hay figuras en España a día de hoy que tienen un tirón de la hostia. O sea, diciendo que hay que normalizar. Salía una política, no sé quién era. Rodríguez Pam. Sí, que decía que hay que poner más personas con sobrepeso en el Congreso y tal, sí. Para normalizarlo, sí. Ahora vamos a ponerte una báscula en la entrada. Pero porque está como demonizado el esfuerzo hoy en día, la meritocracia. Sí. Yo me di cuenta de que nunca me voy a entender con una persona que está en esa parte ideológica, en el momento en el que llevo la discusión al punto de, pero esto es una cuestión de meritocracia, y que me digan la meritocracia no existe, o la meritocracia no es justa. Ahí es donde digo, vale, pues entonces creo que no podemos seguir comentando esto. Porque claro, pero es que el tema de la justicia ahí está en relativo. Que es justo. Totalmente. La naturaleza no es justa. No es justa. No es justa. Y si a ti tienes unas condiciones más negativas o más, pues bueno, que te ponen más dificultades que una persona normal, vale, ¿qué vas a hacer? ¿Quedarte llorando? Acéptala, es lo que te tocó, agárrate tal y ponte a ello. Pero es que la gente es incapaz de esforzarse hoy en día. Eso es lo que me gusta del deporte, ¿eh? Correcto, esa es otra. Yo pues te salto por encima y te meto un mate en la cara porque me llamo LeBron James y mido 2,5 metros. Y soy mejor que tú. Y ya está. Que hoy en día no te puedes comparar.
No somos iguales. No me digas que yo soy igual, que yo trabajo un montón, me esfuerzo, arriesgo, aprendo, trabajo más duro. Y no me digas que tú, que estás en el sofá sin hacer nada, cobrando del dinero que le quitan a los que sí que trabajan, que hay igualdad. No somos iguales. Ni lo vamos a ser nunca. No te rías que me funan, cabrón. De impuestos no hablamos mucho, pero para funarnos. No, aquí. Se van a poner finos, pero bien. ¿Qué te iba a decir? Vamos a hablar de emprendimiento. Porque Venga. te veo en tus stories a veces mosqueado con... No, yo. Sí. Me hace gracia, la verdad. Me sales de los primeros porque me como tus stories, porque me... Aparte de que aportas un huevo de valor, te veo ahí mosqueadete siempre con Sí, tu... hay un cierto... Yo estoy como un poquito a gusto en el cabreo, me refiero, me gusta, no Sí. sé, está... No, porque mira, y el otro día además vinculando subí un post, nunca, un reel subí a Instagram, hace 4 días, nunca había recibido tantos comentarios, tanto hate, y lo subí, bueno, estaba hablando con Fran, ¿no? Que es un poco el que se encarga de hacer de buscar empleados para las diferentes vacantes que tenemos. Y resulta que teníamos una vacante a media jornada, porque las condiciones de la empresa lo requieren. Creo que eso es lo que vas a decir. Sí, y no encontramos gente que quiera trabajar porque nos dicen por teléfono y dicen, no, es que para eso prefiero cobrar el paro, para estar a media jornada por la diferencia, ¿no? Sí. Y lo publiqué y dije, claro, estamos llamando por lo general a perfiles de 19, 20, 23, 25 años, o sea, personas que por lo menos desde mi punto de vista están Tienen en la que edad construir. de comerse el mundo, Sí. de ser productivos, de entrar en un ecosistema de valor donde se puedan desarrollar, escalar dentro de la empresa, posicionarse bien, hacer contactos, aprender, no sé. Me han puesto... Lo sé, creo que vi los comentarios, que yo tengo ese punto sadomasoquista. Y sí, te decían, Siento, ¿y por qué medias jornadas si no contratas a uno entero? Digo, pues Te porque decía necesito el un más tío media habitual. jornada para esto, porque Sí. a lo mejor pues para edición de vídeo igual necesito un tío media jornada, porque a jornada completa va a estar cruzado de brazos y qué. Y dicen, no, pues... Y que puede seguir complementando. ¿no? ¿eh? Y que Con el puede paro, ser un quiero decir. estudiante que le venga de puta madre. Yo he tenido trabajos a media jornada para complementarlos con otra cosa. me Es habrían- parte de correcto. oferta y demanda y ya está. Pero tienes que querer, tienes que tener una cierta necesidad. A eso voy con lo de que, bueno, pues al final es como el dicho este de tiempos duros, ¿no? Crean hombres fuertes Sí. fuertes crean tiempos prósperos y los tiempos prósperos crean hombres débiles. Estamos al final de esa rueda. Estamos con los hombres débiles generando tiempos duros. Sí. Totalmente. ¿no? Mm. O sea, volvemos a lo que decías al principio. O sea, lo que decías tú. Y a nivel, lo que dices tú, a nivel de legislación laboral, es una espada de Damocles que está siempre encima de la cabeza de un empresario. Por ejemplo, una operación que hacemos nosotros mucho se llaman escisiones, son operaciones corporativas, ¿no? En la cual tú tienes una empresa y la separas en dos. ¿Y por qué querrías hacer esto? Bueno, pues por separar activos de riesgo. Por ejemplo, ahí en Galicia, por ejemplo, una que hacemos mucho, son empresas de segunda o tercera generación que ya le pertenecen a los hijos o a los nietos, y es una empresa a lo mejor pues con 100 millones de euros en activo, que tienen naves, campas, barcos, maquinaria, y luego tienen 100 empleados y trabajan para 2 clientes. Y dices, hostias, que hay 100 millones de activo pagado por el abuelo, que ahora estamos explotando entre todos, pero que como yo pierda uno de estos clientes y tenga que despedir de 100 a 40 empleados, no puedo despedir a 40 porque la liquidez que haría falta para eso es brutal, se van 100 a la calle. Claro. Se van 100 a la calle y la familia pierde todo el patrimonio. Entonces lo que se hace es una escisión, una separación. De tal manera que ahora una de las empresas posee los barcos, las naves, la maquinaria y se la alquila a otra empresa que solo tiene los empleados y los clientes. Separas el activo del riesgo. ¿Por qué? Porque la legislación laboral es una espada de Damocles. Es algo que mientras no te vaya mal, ok. Pero como te vaya mal... En España tú puedes, a nivel de estructura laboral, tú puedes crecer, pero no puedes decrecer. Claro. No puedes. Y menos va a ser ahora cuando aprueben las nuevas medidas de que el primer año del despido 7.500 euros, que veremos si lo aprueban. ¿Cómo? Ah, ¿no te enteraste de esta? No. Uf, te va a gustar, ¿eh? Es propuesta, de ley, no está sobre la mesa. Pero están hablando de que, como el primer año la indemnización por despido no te protege porque es muy baja, poner un fijo de 7.000 pavos, 7.500. Y volver a los 45 días por año trabajado. ¿Cómo? ¿A qué te lo vas a pensar antes de contratar? Que eso es lo que no ve la gente. Que esas medidas no benefician al trabajador. Benefician a uno que le llueven los 7.500. 7.000 directo al trabajador. Indemnización por despido mínima. ¿Y los trabajadores que van a hacer despídeme?
¿Qué vas a hacer? Que la gente trabaje menos, no sea menos productiva, despídeme. y los que pueden contratar no van a contratar. Pero qué loco, ¿eh? A ver si lo aprueban, ¿eh? Pero... No, imposible, supongo. Es que bueno, a ver, tiene mayoría en el Congreso, ¿eh? Pero es que es insostenible. O sea, te cargas la economía, ¿eh? Como tantas cosas. Y un IRPF del 54% no se carga la economía. Vale, porque lo esquivan. Pero si aplicase... No, ya, bueno. Es como cuando la gente cree que cobra poco, pero en realidad está costando el doble de lo que él recibe en el banco. No cobras poco, te quitan mucho, amigo. Tal cual. Porque el empresario está pagando una pasta por ti. Es que es caro contratar, ¿eh? Este es el típico clip que funan a muerte en TikTok, pero es la verdad. Es así. Es la verdad. Y además, a mí me hace una gracia el comentario que más se repite y que más me toca los huevos es... Dicen, no, si tienes que... si tu empresa no da beneficio para pagar dignamente a los empleados, no montes una empresa. A ver... Dime que nunca has tenido una empresa sin decirme que nunca has tenido una empresa. Me cago en la rechingada. ¿Cómo vas a montar una empresa de antemano sabiendo que te va a ir bien? Y dice, no, y que hoy te va bien, si no te va a dar rendimiento para pagar sueldos dignos o para pagar a tus empleados más, porque digo, ya lo que es el mínimo ya lo... Vamos, ya está regulado. No es oferta y demanda, no es un mercado libre. No. Y ya está regulado, pero aún así, si pagas el mínimo, eres explotador por convenio. Digo, a ver, es una cuestión de escasez. Si el trabajo que ofrezco yo lo puede hacer cualquier persona y hay una cola de 3.000 personas que quieren hacer este mismo trabajo porque no tiene no necesita estar cualificado para ello, correcto. porque voy a pagar más por encima del convenio. Y lo que no ven es que el empresario estaría encantado de pagar más 100%. Si aportas más, si coges más responsabilidades, si quieres crecer, si tienes hambre. Eso es lo que la gente no ve. El problema es que la gente va a calentar la silla. Y no hay nada que le guste más a un empresario que un variable que funciona. De decir, oye, tú me generas 100, yo te pago 50 y yo me quedo 50. Y tú puedes generar esos 100 porque estás conmigo por lo que yo he creado. Entonces es un win-win perfecto. Pero eso para cualquier empresario es perfecto porque es escalable. Creas una pirámide y reduces increíble. El riesgo un montón porque no tienes apalancamiento operativo, no te cargas de gasto fijo. Exacto. Sí, y eso es vital. Eso que dices es que el empresario estaría encantado siempre de pagarte más si generas más, porque significa que está justificado y que por lo tanto estás haciendo por el bien de su negocio, estás aportando valor. Pero no sé, es que es un enfoque que me parece que se desmonta con una pizarra en medio minuto, pero aún así, comentario tras comentario tras comentario, digo, bueno, al final tienes que irte atrás también y entender la educación financiera del país. O sea, es que es más complejo que bueno, financiera y ese trabajo de goteo del empresario, los ricos, el tal, malo, caca, viene aquí a robarte, a explotarte, a tal. Es muy complicado. Tú sí... Es intenso ese goteo, ¿eh? Sí, muy intenso. Y si lo notas, aquí en Madrid se nota. Tú pasas un Ferrari por la calle y la reacción de la gente no es positiva. Que tampoco tienes por qué reaccionar de ningún motivo, pero tampoco tiene que salirte un comentario criticando al que anda en un Ferrari. Vaya flipado. O drogas, o flipado, o explota, o heredado, o heredado, lo que sea. Todo con tal de que yo me quede tranquilo en mi posición de que yo no podía haber hecho más para tener ese Ferrari. Y esa es exactamente la posición, o sea, el enfoque, el pensar eso, el que te mantiene sin el Ferrari. Porque dices, claro, si considero que él ha hecho o tiene una serie de beneficios o características que yo no tengo, bueno, pues yo no lo puedo tener. Y me quedo la romantización de la humildad. Sí. Y le llaman humildad a bajos ingresos. Es como, pues es curioso, porque yo he conocido, como cualquiera, mucha gente en la vida, y he conocido gente mucho más humilde que tenía dinero que la que no. Y que la que no quizás era menos fiable, más tendente a hacer alguna cosilla inmoral por mejorar esos ingresos, ese dinerillo que va sacando. 100%. Entonces, pero bueno, claro, y bueno, aquí hay unas variables también religiosas y demás, que los que más critican la religión son los que más se rigen por los principios católicos, ¿no? De romantizar la pobreza, de lo que decía, pues igual me pongo un poco tal, pero Nietzsche hablaba de esto y le llamaba la moral del esclavo. La moral del señor y la moral del esclavo. Y no es por ser esclavo, es decir, lo que define tu moral en ese sentido no es tu posición socioeconómica, es tu posición psicológica respecto al problema. La moral del esclavo es el que se cree que es pobrecito, el que se cree que las cosas le suceden. Si a mí me suceden las cosas, yo no tengo capacidad para cambiarlas. Claro. Si yo tengo responsabilidad, y sí, siempre te van a pasar cosas negativas, pero es capaz de decir, ok, esta es mi situación, esto es lo que a mí me ha tocado.
Sí, Me vives como sobrepongo. reaccionando a lo que te viene, no creando lo que tú quieres correcto. crear. Correcto. Yo, hablando del tema antes de la depresión, a mí me diagnosticaron hace 10 años exactos, con 21, una enfermedad mental considerada de las graves, de por vida. De por vida, sí. Y con medicación fuerte y demás. Bueno, yo me podía ver... De hecho, lo hice durante mucho tiempo. Yo me dije a mí mismo que yo tenía esta etiqueta y que, por tanto, yo no podía hacer según qué cosas. No, porque yo, cuando pase esto, cíclicamente me voy a deprimir. Yo no estoy capacitado para asumir responsabilidades porque les voy a fallar, porque cuando caiga va a ir todo para abajo. Y sí, eso te va a seguir pasando, pero ¿qué otra opción tienes? En plan, ok, está ahí, está en tu cerebro, está donde sea, en tu genética. ¿Y cuál es la alternativa? ¿Quedarte llorando en casa, compadecerte? Ah, pobrecito yo que tengo esto. No. Y la medicación ni hablemos, pero eso es otro podcast. Eso es otro podcast interesante. Sí. Lo de la psiquiatría y la medicación psiquiátrica, benzodiazepinas, litios y demás, tela. Sí, yo ahí no controlo la verdad, pero bueno, me imagino que hay Te de zombifican. Todo, La seguridad social yo es que me hace mucha gracia porque esto lo mezclo con los impuestos cuando me dicen que los impuestos son necesarios para sanidad y carreteras. Y las carreteras son una mierda y la sanidad, cuando yo he tenido una crisis, me han dado especialista 8 meses. Si yo no puedo pagarme el privado, a lo mejor no estaba hoy aquí. Claro. Y a 8 meses te recibe un especialista que después de esperar 8 meses te recibe 5 minutos. Tú estás ahí sentado y la persona está así, bueno, miento, así, porque es como teclean los médicos, y te escucha 5 minutos, te oye 5 minutos y luego te da una receta con benzodiazepinas y, en mi caso, litio también. Y cometí el error de darle crédito a eso porque me lo decía una señora con una bata que estaba en un hospital. Y mi vida fue horrorosa durante los meses, en 2 etapas de mi vida en los que estuve con medicación. Horrorosa. O sea, tú puedes ser mi mejor amigo de toda la vida, no sé, que tenemos 35 años y tienes tu pareja y queríais tener un niño, me sentáis un día y me decís, Alex, queremos comunicarte que nos hemos quedado embarazados, tal, no sé qué. Y yo te diría, Pedro, la lógica, que es lo que está más o menos intacto, me dice que debería alegrarme, pero yo no siento nada. Y dame todas las depresiones del mundo, pero dame el estar contento y el estar alegre y el estar motivado también. Si me vuelves eutímico, que es muerto, pues para eso solo estoy esperando a que me entierres. Entonces, para mí, tiene menos sentido vivir así, medicado, que con las depresiones. Que tener picos, aunque sean negativos y positivos. Correcto. Así que cuando hablaba de la depresión lo hacía con conocimiento de causa. Tiene sentido. No, y además que, claro, hay un bucle peligroso en el que te puedes meter, ¿no? Y yo he escuchado que cualquier persona que viva la vida de una persona deprimida es probable que acabe estando deprimida. Entonces, justo lo que decías, que decías, no puedo asumir responsabilidades porque no... Al final tú mismo te vas encerrando. Te condicionas, también te acabas condicionado y... Te pones una etiqueta que pesa toneladas. Claro. Y ya entrando un poco más a lo técnico, ¿cómo lo tienes organizado ahora tu ecosistema? Que siempre, porque yo he seguido un poco tu trayectoria últimamente de no me gusta delegar, ahora estás montando equipo. Sí. Parte más emprendedora, que ¿cómo te está resultando? Bueno, pues mira, la parte de que no quería delegar la traía muy integrada porque mi familia siempre ha dicho, en la medida de lo posible, si te puedes ahorrar empleados, mejor. En la medida de lo posible, si es posible, externalización, el utilizar tecnología en lugar de plantilla. Ahora con las IAs también puede que la parte laboral pueda difuminarse un poco y creo que fue un error. Creo que fue un error porque esperé demasiado a hacer las contrataciones. Claro. Y para cuando llegaron yo no tenía tiempo de seleccionar, de buscar, seleccionar, entrevistar, formar, que es una parte en la que estamos inmersos ahora. Entonces cometí un error grave de concepto, que fue, oye, yo estaba siendo un especialista en fiscalidad internacional y cuando me quería dar cuenta tenía una empresa, solo que era un one-man army y bueno, digamos que había muchos más procesos de los que yo podía gestionar y eso me quemó mucho psicológicamente. Mucho. Entonces, al final apareció mi socio en mi vida y estamos montando un pitote. Bueno, al final no es que le perdiera el miedo, le sigo teniendo mucho miedo a contratar, pero bueno, no queda más remedio y al final el mercado manda y al final si está ahí la demanda. Sí, que hemos hablado, parece, el que nos haya escuchado de los empleados como que no saben lo que cobran, tal, coño, pero que joder... Y los una cuidamos parte fundamental y que hay un talento de la hostia y fuera también, ¿sabes? Y hacemos mucho esfuerzo por cuidarlos con trabajo en remoto, flexibilidad de jornada, una parte de remuneración variable, por encima de convenio.
O sea, precisamente porque pienso así. Y como pienso así, prefiero que la gente esté contenta antes que Sí, tener creo que conflictos laborales. es un toma y daca. O sea, un poco de decir, no es que nuestra empresa paga por encima de todo y te da todas las facilidades del mundo, pero, joder, si filtramos el talento con la precisión suficiente, viene gente buena, se porta bien con nosotros, genera resultados, pues, hombre, Se les recompensa. es que hay que ser justos también. O sea, Correcto, lo justo correcto, es que, correcto. bueno, o sea, no pueden percibir lo que generan íntegramente, que es lo que se critica a los empresauros. Claro, pero el tema es que... Pero un variable, sí, una define parte... generar. Sí. Define generar. Tú podrías generar eso, imagínate, la extrapolación podría ser un empleado en una fábrica de Mercedes. Claro. Tú tienes la fabricación anual de coches Mercedes de tu fábrica dividida entre el número de empleados de productividad. No. ¿Quién ha puesto ahí las máquinas? Si no estuvieras tú, ¿quién estaría? Otro cualquiera, no se notaría. Tal cual. No se notaría. No sé, a mí me han dicho, o sea, con la pollería, imagínate, decir, no, es que deberíamos cobrar mucho más porque esta tienda vende mucho. Y yo, claro, entonces si Apple el año que viene diseña el mejor dispositivo y multiplica sus ventas por 5, hay que subir los salarios por 5 porque venden mucho. Digo, no tiene sentido. Sí, supongo que una persona que atiende en una tienda de Gucci debería cobrar 10 o 20 veces más que alguien que trabaja en Zara. Bueno, y Zara aún genera, pero vamos, que cobrará lo mismo que en la tienda de barrio, que genera poquito. Sí, pero que son lógicas que, digo, bueno, no tienen... Pero bueno, ¿cómo lo tienes organizado? O sea, ¿qué servicios haces? ¿En qué estás centrado? Pues ahora nuestras jurisdicciones principales son servicios de fiscalidad internacional prácticamente siempre, centrados en España, Portugal y Estados Unidos. Vale. Eso fue nuestro core, fue con lo que crecimos y ahora ya por una propia petición de prospectos, de clientes y demás, estamos ya abriendo, que será antes de final de año, no sé cuándo se publicará esto, pero ya, Dubái y Andorra. Vale. Entonces, un poco vamos en función de lo que se nos va solicitando y en función de las tendencias macro. Mucha demanda Dubái, ¿no? Sí, se está viendo bastante. Pero bueno, Portugal ha sido la estrella de 2023, especialmente a final de año. ¿Y esto? O sea, ¿esos beneficios son recientes? No, desde 2009. 2009. Sí, solo que no han sido muy conocidos. Y es verdad que antaño estas medidas o esta fiscalidad o estas estrategias tácticas que aplicamos existieron toda la vida. El problema es que para que tú antes pudieras tener rentas pasivas de fuente extranjera, por ejemplo, tendrías que tener 20 pisos en España y mudarte a Andorra. Pero ahora, con la globalización y la digitalización, claro. Eso es lo que ha permitido a un montón de negocios nuevos acogerse a acciones, estrategias o medidas que antes solo podían hacer los ricos. Claro. Y ahora es como, oye, que como te democratice esto, te vacío el país de este sector, por ejemplo, porque nadie se va a quedar pudiendo no pagar. Está siendo muy bruto el éxodo, ¿eh? Muy bruto. Y el tema de Portugal... puedo contar el culebrallo de Portugal porque es muy interesante y se están votando hoy los presupuestos. Dale caña. Y en octubre, António Costa, ahora ex primer ministro portugués, pues como el presidente, por así decirlo, anunció que eliminaba el NHR, que es este régimen fiscal que comentaba antes, que es pues un atractivo fiscal que es lo que estaba trayendo riqueza al país. Ya eliminaron en verano la Golden Visa. Bueno, no la eliminaron, la limitaron mucho. También limitaron el alquiler vacacional. Y voy a hacer un pequeñísimo disclaimer de que yo estoy en parte de acuerdo con medidas restrictivas del gobierno de cara a la vivienda. Como liberal, ¿eh? Y que puede ir contra mis principios, pero de verdad yo no sé. Es que yo estuve en Oporto y me dio por abrir Idealista. Carísimo. No es que sea carísimo, es que no sabes, no te salen las cuentas, no sabes cómo viven los portugueses. Son las rentas altas. Porque además el salario mínimo que es 700 y pico. Sí. Imagínate. Sí, lo que era España. Y veías hace 4 años. pisos medio, 2.400. Que es que Madrid y Barcelona son, no digo baratos, pero están por debajo de Oporto y Barcelona. Bueno, Oporto y Lisboa. Y Lisboa, sí, justo eso fue las dos ciudades que miré. ¿Y eso por qué? Yo creo que es una cuestión de que al final han atraído demasiados ricos. Eso ha tenido un efecto muy positivo en los presupuestos del Estado. Es cierto que esto es también un arma de doble filo, en el sentido de, oye, estoy recaudando más, cobrando menos impuestos, pero ahora tengo más dinero para darle a aquellos desfavorecidos. Entonces equilibro de alguna manera. Pero el tema es que Portugal ha sido ya no solo el NHR ahora, con los inversores digitales, sino que los americanos, que su pasaporte no es tan poderoso como el nuestro y para entrar en Europa necesitan visados y demás, entonces mucho americano tiró la Golden Visa, en la cual, invirtiendo
350.000 euros o 500.000 euros, según la zona en la que se tratase, tenías acceso directo a NHR y Visa de Golden Visa, y te puedes mover por todo el espacio Schengen. Es decir, consigues la Golden Visa en un país de Europa y automáticamente consigues acceso y capacidad de hacer negocios en toda Europa. Entonces, claro, a mí me compensa más. Esta casa vale 350, está en Lisboa, ¿vale? Para que el umbral sea 500. No me importa que me pidas 500, o me importa, pero si no me queda más remedio, te los voy a pagar, porque el ahorro fiscal que voy a tener o el beneficio no es cuantificable. Entonces, esto empujó los precios de la vivienda a una barbaridad. Ahora sacaron la visa de nómadas digitales y ya está. Es que un nómada digital, un empleado freelance, que son como autónomos, pero en el fondo dependen de una sola empresa y demás. En España no, pero quienes trabajan, tenemos muchos clientes de esos que viven en España o son nómadas, pero trabajan para una empresa americana y cobran sus 6 cifras tranquilamente en remoto. Entonces esta gente dice, ostras, entre yo vivir en Londres, Berlín o París, me voy a Lisboa, que tiene mucho mejor, o sea, calidad de vida, tiene sol, tiene la gastronomía, tiene la gente, ese rollo latino que nos gusta un poco más, y claro, tiran mucho para arriba del precio de la vivienda. Pero es prohibitivo. Mira que yo es muy raro que apoye una medida en la que el gobierno se mete en el sector privado, pero en este caso sí, creo que estoy de acuerdo. Hace falta ahí cierta protección, claro. Sí. Sí. Es que a mí me llamó la atención tanto. Son los límites que le veo al liberalismo, igual que las leyes antimonopolio. Al final hay una serie de cuestiones que sí que si permites que el más fuerte se imponga, se puede generar una asimetría en la población. Pero bueno, quitando esto, nada más que se metan. Pero tú no estás en ninguna de las dos ciudades, ¿no? No, yo estoy en... por ahí... Yo le pego un poco fuerte a una piedra y le doy a España. O sea que estás en... Y me estoy mudando a una casa con vistas a España. O sea, literal, no puedes ver Portugal porque está en el río. Hostia. O sea, solo ves España. Pero vives metido en la naturaleza más bien, ¿no? O sea, Bueno, es una ciudad pequeña. Vale. Es una ciudad pequeña y yo vivo en una urbanización al borde, solo que puedo ir caminando al centro, que es la ventaja que tienen las ciudades pequeñas. Pero sí, yo ya hace unos años que me cansé de los centros de las ciudades y metí chip campo y ya no me recuperáis. A eso iba, que ya que no te me gusta recuperáis. el mood de campo, ¿no? Sí. De monte. Hablas a veces de cosas, es interesante, ¿no? Porque tu perfil es como de fiscalidad, pero te metes en temas que a mí me gustan, como la importancia de la exposición al sol, por ejemplo. Sabes que se ha demonizado como que el sol es el mayor enemigo. Y ahora siento que hay como dos corrientes. A veces igual creo que se van un poco a los extremos. También los extremos crean extremos, ¿no? Pero te sale el veganismo y ahora que solo hay que comer carne y sal. Dieta carnívora. Sí, claro. sí. El sol es malo y es cancerígeno. No, tienes que estar achicharrate al sol. ¿Tú, cómo ves esto? Ya entrando más en tu plano personal. Hombre, yo creo que el sol ha sido necesario toda la vida. Ya no solo es una cuestión de la vitamina que obtienes y que es necesaria, es que lo notas en tu ánimo, lo notas en las personas grises, lo notas a veces en la piel de la gente, una asociación con su mood, con su estado de ánimo. No sé, o sea, yo en Londres. ¿Cómo? En Londres. Sí, se ve mucho. Estuvimos los dos allí, sí. Y nada, yo apuesto simplemente por una vida un pelín más natural. En general. Creo que es más sano, creo que se disfruta más y creo que incluso si lo quieres ver desde el plano práctico, vas a ser más feliz porque es que tu cerebro está programado para eso. Tu cerebro está programado para segregar serotonina, oxitocina, dopamina, endorfinas, cuando te mueves, cuando estás activo, cuando duermes bien, cuando descargas tu electricidad en el suelo, cuando te da el sol y te cargas de vitaminas. O sea, es muy necesario y se está perdiendo. Estamos llegando a una especie de mundo como en las pelis posapocalípticas, donde la gente, al final, hay mucha gente que no está de pie prácticamente en el día. Cierto. Que el tiempo que pasa una parte muy relevante de su vida transportándose o bajo tierra en el metro, que a mí el metro me parece como la máxima representación de la Matrix, porque es como, no sé, igual es cosa mía, no te lo admito, pero meterme bajo tierra, no. Abogo por una vida más natural. Los alimentos, todo. Por eso te digo que a mí me gustaría tener, no me urge, no estoy loco por comprar comida en el supermercado, pero sí que a medio plazo me satisface la idea de mi propia comida, mi propio acceso a agua, mi propia generación eléctrica, no me pueden cortar. Incluso a nivel patrimonial, mi patrimonio que no es fiscalizable. Vale. Si tú tienes 10.000 euretes que te sobran y te compras un Rolex que está muy de moda ahora, oye, pues si algún día te pasa algo y te quedas insolvente, ese Rolex sigue valiendo lo mismo. Es tuyo.
Claro. Yo creo que nos sentimos muy bien en general, o sea, los seres humanos cuando conectamos con la parte más instintiva de... Sí. Yo donde más lo noto, a mí me gusta ir mucho con mi primo Hans, que le mando un saludo desde aquí, a pescar con el arpón, por ejemplo, y joder, el ir a pescar, sacas tus pescaditos, te haces una barbacoa al sol... Que te preguntas por qué más. Dices, sí. Tío, esto es la hostia. O sea, me dices de estar ahora en un reservado en Tulum pidiendo botellas de Moet... Digo, me quedo con esto, ¿sabes? O sea, en el momento que conectas con el yo natural, que cada vez se ve menos, porque ves que ya ni los niños jugando en la calle con la pelota, sino con, oye, toma la tablet y cállate la puta. Y veremos claro. En qué tipo de generación se traduce eso cuando sean adultos. Sí. Porque, sí. Cuidado, y la falta de resiliencia. Todo más integrado. O sea, el otro día presentaba Apple, las Apple Vision Pro, estas ya... aislado, no sé. Y la capacidad de concentración, que ya no existe. Sí. O sea, a ver, todo viene como con pros y contras siempre, ¿no? O sea, digo, nosotros tenemos menor capacidad de concentración, mayor multitasking. Correcto. Claro, yo veo a mi padre, por ejemplo, cuando está en el ordenador, y qué gusto da. Google, clica la página web. Se la lee entera. Aquí no está lo que buscaba. Sí, tú mientras carga habrías abierto 3 ventanas nuevas. Yo leo las cosas en diagonal. Pum. Y ahora con ChatGPT más exagerado todavía. Tal cual. Sí, esa es otra. Todo lo que viene por ahí. Vienen años locos, ¿eh? Inevitablemente, además, que eso es lo que la gente no quiere ver. Cuando hablas de esto, incomoda, al NPC promedio le incomoda profundamente porque se siente sin control sobre ese futuro que le va a suceder. ¿Y crees que se lo pregunta incluso? No, por eso le incomoda cuando se lo dices tú. Porque le llega la realidad que estaba negando y que estaba escondiendo debajo de la manta. Todo el mundo está percibiendo que la pobreza aumenta, que el salario cada vez da para menos, que no puedes acceder a una vivienda. Todo el mundo percibe eso. Solo que tapo los ojos, me voy a tomar una birra, me olvido. Y mañana ya pues estoy liado currando, ya no pienso mucho en ello. Como si fuera una inercia, ¿no? Sí, constante. Sí, correcto. Un piloto, yo le llamo a la gente que vive en piloto automático. La gente que no tiene ese momento de pausa. Algo común con los podcasts de conspiranoia, que al final, bueno, a ver, si tienes un enfoque un poco más habitual, pues suena todo súper heavy, pero ese verbo que usan ellos mucho de despertar, de yo estoy despierto, ellos están despiertos, estamos despiertos, una comunidad despierta. Digo, joder, al final también tiene un punto de inconformismo de... A ver, para mi gusto, que igual el que estoy equivocado soy yo o somos nosotros. Yo siempre estoy abierto a ello, ¿eh? Claro, sí, yo también, ¿eh? Cuando vienen aquí, por ejemplo, venía Enrique, ¿no? Un podcast que funciona muy bien, de Exponiendo la Verdad, verdadero crack, inteligentísimo, conversación súper agradable, y él me habla del terraplanismo. Yo, sinceramente, no me creo el terraplanismo, pero cuando hablo con él digo, tío, te voy a escuchar de verdad, convénceme de que la Tierra es plana. Quiero que me convenzas. Entonces... Al final, tienen una posición que admiro yo de no nos creemos nada. Es verdad que está el chip conspiranoico de veo el fallo en todo o consigo encontrarlo. Sí. También voy con un sesgo, es normal. Y señales en todas partes. Justo. Y gestos, y esto significa tal, y este número es lo otro, y sí. Pero... por lo menos es una posición que de alguna forma tiene un toque que admiro, de decir, me lo cuestiono todo. Está cojonudo eso, es que es súper necesario. Me refiero, al final ese despertar, que cada uno lo puede interpretar más hacia el toroide electromagnético o hacia la política es mentira. Frecuencial. Perdón, me olvidé. No, toroide electromagnético frecuencial. Vale, perdón, es que no soy experto. Qué grande, Enrique, tío. Qué ganas de tenerlo por aquí, ¿no? Sí, pero... Me refiero, ese despertar lo puedes llevar hacia ahí o lo puedes llevar hacia una cosa mucho más mundana, que es, oye, trío, que si estás creyendo que, por ejemplo, ya que es mi área, los impuestos son para sanidad de carreteras y sin impuestos no habría de esto, bueno, sin la cantidad de impuestos, porque también esa es otra, reducir la discusión a algo binario, de impuestos o no impuestos, es en plan, oye, puedo estar criticando el volumen de impuestos que tenemos o el tipo de impuestos que tenemos. Y si ves que sistemáticamente España es un país que si fuera una persona, sistemáticamente ganaría 2.000 y gastaría 3.000 y lleva así 20 años, 30 años, no tenemos superávit comercial, tuvimos un año creo que en 2007, 2006, una cosa así. Entonces, si todo se financia con deuda y dices, vale, si yo ingreso 2.000 y gasto 3.000, este diferencial de 1.000, ¿de dónde está saliendo? Este diferencial se llama déficit público. Entonces, este diferencial hay que financiarlo con algo del exterior, porque lo que era interior ya está metido aquí. Ese algo del exterior,
Pues antaño eran inversores, bancos, otros países. Hoy en día es el Banco Central Europeo. Y para Estados Unidos la Fed. Entonces, ¿cómo compra el Banco Central Europeo esta deuda pública, estos bonos de deuda que financian este déficit? Con la impresora de billetes. Entonces, el hecho de que a mí me cobres más impuestos puede achicar este déficit, pero lo que más sucede no es que suba la recaudación impositiva, es que aumenta el gasto público. Entonces, cuando hablan de una nueva ayuda o cuando hablan de una subida de lo que sea, no lo están pagando con impuestos, lo están pagando con deuda. Claro. ¿Y esa deuda cómo se financia? Con la impresora de billetes. ¿Y cuál es la consecuencia que tiene todo esto? Solo una, el empobrecimiento de la población. Porque meter masa monetaria en el mercado es igual a el aumento del valor de los bienes. Del valor no, del coste. El valor se mantiene inalterado. Entonces, al final, empobreces a la población y además tiene otro efecto para el Estado muy interesante. Por eso digo que es un incentivo perverso. Si tu deuda, esta parte que te financias, es nominal, tiene un valor absoluto concreto, si aumenta la inflación y los salarios suben, los precios suben y por tanto la recaudación por IVA sube, oye, yo estoy reduciendo la deuda más rápido porque la deuda estaba generando a un coste monetario pasado y ahora lo estoy generando con, pues a lo mejor la persona que ganaba 2.000 ahora cobra 2.200, paga un poquito más de impuestos. El ordenador que antes valía 1.000 ahora vale 1.100 y tiene un extra de IVA. Todo ese extra me ayuda a mí a deshacerme de deuda pasada que está a importes nominales, digamos. Entonces, ¿qué incentivo tiene un político para reducir el gasto público que le genera votos si total ese gasto público se financia con deuda que no trae ninguna consecuencia para el gobierno, sino para el ciudadano? Trae pobreza y trae una reducción de deuda mejor por la que pueden sacar pecho después. Sí, entonces el despertar es de... Lo puedes orientar hacia donde quieras, es todo mentira. Ya, hay otra cuestión, es hasta qué punto nos siguen prestando más pasta. Bueno, esa es la gran pregunta. ¿Hasta dónde? Sí, ¿por qué? Eduardo Garzón dice que hasta el infinito, o Pablo Iglesias. A mí me hace una gracia decir, presentamos impuestos, hay una deuda del, no sé, 125% del PIB, que es una barbaridad de deuda. Presentamos los presupuestos. De nuevo, más gasto que ingreso. Sí. Digo. Porque no tiene consecuencias. Who watches the watchmen? ¿Quién fiscaliza a los que toman las decisiones? Sí, pero decía aquí Rubén Gisbert, por ejemplo, que puede ser un mecanismo de la Unión Europea, por ejemplo, para ponernos el pie en el cuello y el político no lo va a frenar, eso está claro, porque es la forma perfecta de te paso la patata caliente al siguiente. Correcto. Y yo... Vamos, que ese es el gran peligro de la democracia, tomar decisiones a 4 años vista. Claro. ¿Qué decía Gisbert? Que puede ser un mecanismo de la Unión Europea para mantenernos como con el pie en el cuello. Sí, en cualquier momento amenazan con cortar y ya está. Pero se sucede otra situación que es, oye, si no me cortas, voy a seguir gastando porque tengo... O sea, ¿cómo se llamaba esto? Tiene un nombre, no es conflicto moral, bueno, tiene otro nombre. ¿Y qué incentivo tiene España para dejar de hacer esto si le funciona? A efectos de generar votos y demás, por mucho que generen pobreza extra. Entonces, Europa sabe que no le puede cortar el grifo a España, porque que caiga España no es que caiga Chipre o que caiga Grecia. Eso pone en tela de juicio Europa completamente. Incluso puede que empiecen a... Holanda, por ejemplo. Holanda critica mucho a España, Italia y Portugal y Grecia, los latinos en general, y quieren salirse o empiezan a ver ciertos movimientos queriendo salir de la Unión Europea. Y es que se entiende. Claro. Porque están pagando más impuestos a ellos para que nos lo den a nosotros. Es como que el grifo está abierto... Y le están devaluando el euro. Y España sabe que ni en 80 años pagamos esto de vuelta, pero bueno, mientras sigan soltando dinero... Estiro el chicle, sí. Madre mía. A eso me refiero con lo de que todo es mentira. Ese despertar que lo puedes llevar hacia el toroide, lo puedes llevar hacia, oye, ver cosas que son flagrantes. En la palabra que no se puede decir, en la pandemia hemos vivido muchas cosas de estas que no son despertares de que tengas que tener ahí un awakening espiritual en el que descubras tu unión con el uno y la leche en vinagre. No. Oye, abre los ojos, la realidad está en tu cara. Deja de ver las noticias y vete a ciertos datos. O a ciertas evidencias. Oye, si hay medicamentos que el que más rápido se ha desarrollado han sido 2-3 años, es una información pública y de repente tenemos unos 6 meses, y el tío que ha desarrollado esa tecnología por la cual ha ganado un premio Nobel dice que por favor no la utilicen, que es experimental, y eso está ahí. Eso está ahí. No he hecho el research, la verdad, pero... No, tal cual. Y dices, a ver,
No, es que la ciencia, digo, ya, la ciencia que no silenciáis. Porque hay un montón de médicos y científicos de otras áreas que están diciendo lo contrario y se les cierra las cuentas. Entonces, si dominas el discurso, dominas la realidad. Muy heavy lo que pasaba. Y también muy heavy lo que pasa con los medios de comunicación. Es que es otro tema. Pero ayuda a despertar a mucha gente. Los medios de comunicación. O sea, si siento que hay un enemigo común o algo... Si hubiera una razón más allá de hacer este podcast, más que por entretenerme, por disfrutarlo y demás... La contracrónica. Sería, sí, los medios de comunicación ir contra ellos porque es que me lo hacen a mí. Claro, ¿Ah, sí? ahora para apalancarse juegan al clic fácil que hacen. El otro día utilizaban mi imagen A ver, esto no lo sabía. y ponían de fundar la pollería a entrevistar a Santiago Abascal y vender cursos para hacerse millonario. Digo, busquen el link. Cualquier persona que esté, busquen el link. ¿Dónde están mis cursos? ¿Dónde? Y nada, y se copian, lo publicaron 15 medios diferentes. Y no hay consecuencias. Y claro. ¿Qué es eso? News, ¿Qué es eso? digo, ¿sabes? Me dejan como ahí, como un vendehumos por la cara. Digo, busquen el link. ¿Dónde están los cursos? ¿Dónde? Titular. Ese es otro melón Digo, que se y puede claro, abrir, ahí se han ganado mi enemistad. Digo, Lógico. porque el otro día, por ejemplo, bueno, hace unos meses ya iba a otro podcast también que es muy competitivo a nivel nacional y me decía, baja el podcast de la competencia. Y decía, no, es que yo quiero que le vaya bien a todos los podcasts, que entre todos nos comamos a esta mierda de medios de comunicación. Sí, ley de la categoría, se llama en marketing. Al final, cuando algo es nuevo, cuantos más players estén publicitándolo y empujando, más crece la categoría. ¿Qué prefieres, la mitad de una tarta de 100 gramos o un cuarto de una tarta de 20 kilos? E información sin cortar, sin sesgar, sin estrategias retorcidas detrás. Últimamente todo lo que está pasando con la política también, hay cosas que yo las he podido vivir desde aquí, de verlas yo. Ya. Y después lo ves por la tele y dices, anda, madre mía. Solo hace falta que te saquen una noticia sobre ti, sobre un tema que controlas. Esto le pasa mucho a expertos sectoriales, que ven una noticia en el periódico sobre su área de expertise y dicen, esto está mal porque tal. Y les pasa el 100% de las veces que es una noticia sobre su sector. Y no te planteas que a lo mejor sobre esas otras cosas de las que no eres experto también es inexacto. No mentira, porque a veces es mentira y a veces es simplemente inexactitud. Inexactitud estratégica. También te digo. Tal cual. Alex, tengo una cena y lo tenemos que dejar por aquí, pero vamos, haremos 2.0 más adelante. Así sea. Un y placer. Nos veremos en Canarias. Un placer. Nos vemos por allí.